que estamos iniciando la grabación. Entonces, en la pantalla ustedes van a ver una presentación. En esa presentación ya la habían visto, ¿cierto que sí? Esa presentación ya la habían visto ustedes. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Sí, profe. Excelente. Entonces, en esa presentación hablamos de la tabla periódica y estábamos hablando de las propiedades periódicas. ¿Sí lo recuerdan? Sí. Muy bien. Sí, Excelente. Y recuerdo que yo les mostré a ustedes que había una tabla periódica que a mí me parecía muy buena en internet y que yo se las coloqué a ustedes y que con ellas di cierta parte de la clase, es decir, esta tabla periódica, ¿cierto que sí? Sí, profe. Sí, profe, la dinámica. Exacto, bueno, que yo no sé por qué la mía está acomodando aquí como vuelticas, pero bueno, vamos a ver, listo. Entonces, eso quiere decir que ya habíamos visto el número atómico, ya habíamos visto la masa atómica, ¿cierto que sí? Ya habíamos visto la masa atómica, ya habíamos visto qué significa el número atómico, ya habíamos visto, por ejemplo, qué significa la masa atómica y con el número atómico y la masa atómica, qué datos le saco yo a la tabla periódica, ¿cierto que sí? ¿O no? Sí, profe. Muy bien, excelente. Entonces, quiero que lo recuerden. El número atómico nos da el número de protones y el número de electrones, el número de protones en el núcleo, el número de electrones en los orbitales. Y con respecto a eso, yo me tomé la labor de hacer un videíto para que ustedes lo vean, espérenme, lo busco, un videíto para que ustedes vean en realidad cómo es en realidad el núcleo y cómo es en realidad lo que nosotros, no lo que se ve, chicos, sino cómo se trató de dilucidar y por qué nos dicen a nosotros o por qué nos dibujan el átomo así, ¿cierto? Nos dicen un núcleo y unas órbitas. Entonces es más o menos, recuerden que yo les cuento a ustedes que esta es la trayectoria, pero que esto realmente no se ve, sino que es un estudio de energía que por medio de óptica uno sabe más o menos, o por medio de experimentos uno sabe más o menos cuál es la longitud a la que los electrones están orbitando alrededor del núcleo. Entonces yo voy a buscar aquí en mis datos un videito que yo hice muy cortico, pero que me gustaría mostrárselos. Creo que no tiene palabras, pero lo que muestra es lo que a mí me interesa que ustedes vean. Entonces, denme un minutico, lo voy a buscar porque lo hice específicamente para ustedes. Y lo hice en estos días para que ustedes vieran que realmente lo que uno hace es estudiar sobre modelos, es decir, de gente que ha dilucidado la forma en que realmente ocurren las cosas. Entonces, espérenme un momentico, yo voy a buscar a ver si lo tengo por acá. El curso, acá está. Miren, chicos, entonces yo se los quiero mostrar porque para mí sería muy espectacular que ustedes realmente, y lo hice yo, claro. El análisis mecánico clásico de estos resultados de dispersión de partículas. Espérenme un momentico, muy bien. Entonces, chicos, miren, yo les voy a poner acá, les voy a interrumpir esa presentación y les voy a poner el video allá para que ustedes lo vean. A ver por qué no me deja llevarlo allá. Espérenme un momentico. Ahora sí aquí, a ver qué pasa con esto, listo. Y estando acá, a ver, entonces voy a llevarlo allá. Eso, miren chicos, esto es una presentación que nos muestra, miren chicos, ahí está, ahí empieza. Simplemente mírenlo. El análisis mecánico clásico de estos resultados de dispersión de partículas. Mírenlo, es como el electrón y miren los electrones. ¿Listo? Los átomos poseen un núcleo de un tamaño del orden de 10 elevado el a núcleo, centímetros, protones, positivo. toda la carga positiva. Entonces miren, esto es lo que dibujan como las órbitas, pero realmente las órbitas no se ven. Y al modo de los planetas alrededor del Sol, los electrones. Entonces esas son órbitas que se dibujan, pero no existen. ¿Entendido, chicos? ¿Entendido lo que les acabo de mostrar? Eso es lo que yo les quería mostrar como para que ustedes fueran conscientes de que realmente son modelos, ¿Estamos de acuerdo? ¿Ha quedado claro con lo que les acabo de mostrar? Muy bien. Entonces, no sé si sea un video muy diciente, no sé si no sea muy diciente, pero por lo menos es algo que como que aploma un poquito. Yo les hablé de los diferentes isótopos, ¿cierto? Y en los isótopos también les mostré en la tabla periódica, que en la tabla periódica nos da información de los isótopos, ¿cierto que sí? ¿O no?
¿Sí les hablé de los isótopos, chicos? De la cantidad de isótopos. Eso, muy bien. Entonces, miren, por ejemplo, hay elementos que tienen muchos isótopos, pero recuerden lo que yo les dije. A nivel natural, el que tenemos en la tabla periódica tiene un 99.98% de ocurrencia. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Eso quiere decir que lo que nosotros vamos a trabajar es con lo que la naturaleza más nos da. ¿Listo? Porque ustedes son agroambientales. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Entonces resulta que yo les hablé de los isótopos y con los isótopos pues les hablé de los metales y los no metales, ¿cierto? Y les dije cuáles eran los metales y cuáles eran los no metales, ¿cierto? De la tabla periódica. Es más, en la tabla periódica, recuerdo que en la clase pasada yo me fui y les dije, miren chicos, entonces si estamos en los metales son todos los que están coloreaditos, si no estamos en los no metales, entonces son esos, inclusive la belleza que está a la izquierda, que es el primero, el hidrógeno, y si son los semimetales son ellos. Lo recuerdan bien, ¿cierto? Muy bien. Entonces tenemos 3 tipos de elementos en la tabla periódica: metales, no metales y semimetaloides o metaloides. ¿Listo? Muy bien. Entonces voy a volver otra vez a la presentación y entonces hablamos, por ejemplo, de las propiedades. Entonces hablamos del tamaño atómico, que yo les decía que el más pequeñito es la primera, la belleza esa que está en la primera, es el hidrógeno, ¿cierto? Que les dije que este era el modelo desde 1913 y que nunca, pues ha sido totalmente validado, ha sido verificado y nunca se ha cambiado. Entonces tenemos el radio covalente que les dije que solamente ocurría entre los elementos no metálicos, ¿cierto? No metales, les hablé de la afinidad, de la electronegatividad. ¿Sí les hablé de eso o no? Y les dije cuáles eran los que más afinidad, los que más se buscaban entre ellos, ¿cierto que sí? Profe, no, sobre eso no. Bueno, muy bien. Hasta ya, profe. Entonces llegamos hasta los tipos de elementos que tenemos en la tabla periódica, ¿cierto que sí? Muy bien. Entonces, resulta que de los elementos de la tabla periódica, entonces ya sabemos que hay 3 tipos de elementos, ¿cierto? Entonces nos vamos a la tabla periódica porque vamos a trabajar sobre ella. Entonces tenemos, ojo, metales, que son todos los que están en este momento coloreados, todos a mano izquierda, todos al lado izquierdo. Y ojo, chicos, naturalmente, ellos en forma natural, sin que el hombre haga ningún efecto sobre ellos tienden a oxidarse. En forma natural, ellos tienden a ceder electrones. ¿Qué quiere decir? Ellos tienden a regalar los electrones. La pregunta es ¿por qué? Porque recuerden lo que ustedes aprendieron en química del bachillerato, que los de la fila 1, los que están aquí en la fila 1, tienen un electrón. Los que están en la fila 2 tienen 2 electrones, los que están en la fila 3 tienen 3 y así sucesivamente hasta que llegamos acá. Y estos que están acá, entonces estos tienen 7, entonces les falta 1 para el octeto y así sucesivamente. Todo eso que aprendieron, allá volvemos a repetirlo. Entonces hablamos los metales, que son todos estos, inclusive estas bellezas de aquí abajo son no metales porque pertenecen a estas posiciones. Entonces los metales, que son los que tienden a ceder electrones, entonces ellos en forma natural, chicos, se comportan con carga positiva. Entonces miren que la tabla cambió un poco y la tabla me está diciendo el estado de oxidación. Entonces, a ver, ¿dónde está el estado de oxidación? El estado de oxidación, descubierto, densidad, la dureza, la energía, afinidad, punto de ebullición, peso atómico, gaseoso, bueno, ¿y dónde está la información? Bueno, entonces, digamos que si yo le doy clic, listo, los metales, si le doy a este, normalmente este me va a mostrar la carga positiva. Entonces vamos a ver dónde me dice estado de oxidación o electrones de valencia. A ver, ¿dónde dice eso? Es que si vieron que cambió la tabla de la clase pasada a esta. Ah, mire, estados de oxidación. Entonces a mí me dicen que a 0 grados, entonces a 0 grados, estado a 0 grados, sólido, peso atómico, energías, electronegatividad, punto de ebullición, energía de ionización, módulo. A ver, ¿dónde dejaron esta vez esto, el estado de oxidación? Vamos a ver entonces electrones. En electrones, configuración es esta, cuántos es esta, isótopos. Entonces, beririo, ¿dónde dejaron la información? Porque yo le doy clic ahora y ya no me muestra, pues me muestra los isótopos porque estoy ahí, pero si le doy acá, le doy a este, energía, niveles de energía, pero ¿dónde están? Chicos, ayúdenme a ver dónde dejaron esta vez se llaman estados de oxidación o electrones de valencia. Como la cambiaron de la clase pasada a esta, entonces, y esto pasa con estas tablas.
ellas cambian, ¿cierto? Entonces vamos, por ejemplo, a este, a ver dónde nos dejaron el peso atómico o los electrones. Vamos a ver compuestos. Entonces, compuestos, bueno, todos los compuestos que hace, qué nota. Pero ¿dónde me dejaron el estado de oxidación? Nada, electrones, energía, niveles de energía, pues, mírenlos, ahora los colocaron aquí en electrones. ¿Sí lo vieron, chicos? Si yo coloco el hidrógeno, miren, -1 y +1, ¿cierto? Entonces recuerden lo que yo les voy a decir. Los estados de oxidación, los números, los electrones de valencia, siempre en los metales, que es de la tabla periódica, mire, ahora sí apareció. Es decir, entonces, en los metales, el estado de oxidación o generalmente su carga es positiva. ¿Por qué? Porque ellos tienden a ser electrones. Ahora, los no metales, inclusive el hidrógeno, pero ojo, con la carga del hidrógeno no hace lo mismo. Los no metales tienden a ser de carga negativa y por eso están al lado derecho de la tabla. ¿Listo? Tienden a ser carga negativa. Él tiene carga positiva, a pesar de que es un no metal, pero por eso está aquí en el lado derecho. Y los semimetales, yo les decía a ustedes que son aquellos que tienen carga positiva y carga negativa de forma natural. Entonces, si ellos van a una fiesta con los metales, se pueden salir asociados o comprometidos. Y si van a una fiesta con metales, pues pueden salir asociados o comprometidos porque tienen la capacidad de interactuar con ambos. ¿Entendido, compañeritos? ¿Entendido? Bueno, muy bien. ¿Quedó claro lo que acaba de decir? Entonces, estos Profe, son los semimetales a los que usted está diciendo que se pueden asociar. Claro, yo siempre lo he enseñado así, mira, los metales generalmente carga positiva. Los no metales, que son estos, son generalmente de carga negativa. Es decir, ellos son muy electronegativos, ellos tienden a quitar electrones. ¿Por qué? Porque les gusta la carga negativa. Ellos quedan negativos generalmente porque ellos tienden a quitarle a los elementos con los que se unen, tienden a quitar las cargas negativas. Pero resulta que estas bellezas que se llaman los semimetales, los que están ahí en esa diagonal, ellos tienen tanto carga positiva como negativa. Yo los enseño de la siguiente forma. Yo digo, esos son los perfectos bisexuales de la tabla periódica. Ellos van a una fiesta con los no metales y hacen pareja. Y ellos van a una fiesta con los metales y hacen pareja. ¿Por qué? Porque ellos tienen de forma natural carga positiva y carga negativa. Entonces, ojo chicos, de forma natural los metales son brillantes, los metales son sólidos, excepto uno, ojo, excepto cuál, esta belleza que tiene en azul, ¿sí lo ven? Él es metal, pero todos están en negro menos él. Bueno, y el hidrógeno, porque el hidrógeno no es metal, ¿cierto? Entonces, ellos dos están en color, el hidrógeno está en rojo, que señala que él está ahí, pero que él es un gas, ¿ok? Que él es un no metal. Y en los no metales está el mercurio, que dice, ojo, es el único metal que a temperatura ambiente es líquido. ¿Estamos de acuerdo? Entendido. Entonces, acá están los no metales. Entonces, ellos se comportan de forma natural cediendo, por ellos tienden a tener de forma natural carga positiva, a no ser de que el hombre los obligue a reaccionar de otra forma, es decir, que haga cosas sintéticas, que haga cosas que en la naturaleza no están con los elementos y los obligue a reaccionar de otra forma. ¿Estamos de acuerdo? Pero de forma natural ellos tienen carga positiva, es decir, tienden a ceder los electrones. ¿Ha quedado claro eso? Entonces, los metales, que son estos, que el hidrógeno no es la excepción, a pesar de ser un no metal, él es la excepción. Él es el único que tiene carga positiva. Los otros tienen carga negativa. Todos los otros tienden a jalar, tienden a quitar electrones. Y son muy electronegativos. ¿Ok? Muy bien. Entonces, pero estas bellezas que están acá, ellos son positivos y negativos. En la naturaleza ellos son capaces de reaccionar tanto positiva como negativamente. Entonces ellos son los bisexuales. Ellos van a una fiesta con no metales y salen con pareja. Van a una fiesta con metales y salen con pareja. Eso es decir, son versátiles. Entonces, si ellos son conductores de la electricidad, ellos no son conductores de la electricidad. Ellos son brillantes, ellos no son brillantes. Ellos son sólidos, ellos tienden a ser líquidos y gaseosos, ¿cierto? ¿Estas bellezas cómo son? Pues el intermedio entre ellos dos. Ellos tienden a conducir la electricidad de forma moderada o media y se llaman semiconductores. Si ellos que son líquidos, sólidos o gaseosos, entre ellos tienden a ser líquidos o unos sólidos muy maleables. ¿Entienden lo que les estoy tratando de decir? Las propiedades de ellos son muy lógicas a lo que son. ¿Estamos de acuerdo? ¿Me están entendiendo, chicos?
¿O no? Profe, yo tengo una duda. Claro, dime, ¿cuál? Profe, pues no sé si estoy entendiendo pues bien esa parte o pues no sé, por eso le pregunto. Pregunta. Los semimetales serían como el conducto o algo así para que los metales y los no metales se puedan juntar. No, ellos reaccionan, los semimetales reaccionan o con los metales o con los no metales, pero no es el conducto para ponerlos a reaccionar entre sí. ¿Estamos de acuerdo? Ellos reaccionan Listo, ahora o sí. con los unos o con los otros, pero no son los elementos que permiten que ellos, entre ellos reaccionen. No. ¿Listo? Ok, muy bien. Listo, profe, gracias. Entonces resulta que ustedes me dirán, profe, y entonces esos elementos semimetales, ¿en qué se utilizan, chicos? Pues como ellos conducen la electricidad y son semiconductores, ellos se utilizan en todo lo que ustedes tienen, en los computadores, en los celulares, en las cámaras, en lo que tiene alta tecnología. Esos son esos elementos. Entonces vean ustedes que todos tienen su utilidad. ¿Cuáles son los más naturales? Es decir, los de la naturaleza, estos. ¿Cuáles son los metales? Pues claro, también naturales, pero que son rígidos, son estos, son los metales. Y ellos también están en la naturaleza, pero ellos tienden a ser de unas características muy especiales. Entonces, por eso son los que se utilizan en la gama de la alta tecnología o la industria de la alta tecnología. Listo, muy bien. Entonces, hasta aquí hemos llegado. ¿Hasta aquí estamos claros, chicos? Inclusive, me voy a volver a la tabla periódica, inclusive los no metales, estas bellezas que son los que son totalmente independientes, ellos son los asexuados de la tabla periódica, ellos no les gusta reaccionar con nada. Entonces, ellos son no metales. ¿Estamos de acuerdo? Porque miren que cuando yo me paro no metales, los pone de color. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Entonces, los gases nobles entran ahí. Resulta que los elementos de la tabla periódica reaccionan de acuerdo a sus electrones de valencia. Entonces acá yo les traigo un ejemplo que es el carbono. ¿Por qué el carbono? Porque es uno de los elementos más importantes para las plantas, para la naturaleza, para nosotros, porque es el carbono. Nosotros estamos hechos de puro carbono. A nosotros nos incineran y quedamos hechos cenizas, que es puro carbono, chicos. Nosotros estamos hechos de carbono. Entonces se dice que es el elemento de la vida. ¿Cierto? Claro, si a mí me dicen cuál es el gas de la vida, yo digo el oxígeno. Si me dicen cuál es el líquido de la vida, yo digo el agua, ¿cierto? Pero el elemento que conforma la vida es el carbono. Por eso cuando encuentran unos huesos muy viejos, lo que le miden es el carbono. El carbono 14, los isótopos del carbono, aquellos que no se pueden degradar tan fácilmente. ¿Por qué? Porque el carbono es lo que siempre me va a dar la medida de la vida. ¿Estamos de acuerdo? De la distancia, de los años, de la longitud del tiempo. Muy bien, entonces yo quiero mostrarles, por ejemplo, el carbono. Me voy a ir a la tabla, que me queda más fácil enseñárselos desde la tabla. El carbono, en su último nivel de energía, el carbono, ¿cuántos tiene? Vamos a mirar en los electrones. ¿Cuál es el estado de oxidación del carbono? Entonces, miren ustedes, chicos, que en la tabla periódica, él me dice que el más común es negativo -4. ¿Eso qué quiere decir? Que en su último nivel de energía tiene 4 electrones. Entonces, ¿qué quiere decir? Esa es la equivalencia. La equivalencia es 4, la carga es negativa y su oxidación o de electrones de valencia es -4. Quiere decir que en su último nivel de energía tiene 4. ¿Eso qué quiere decir? Que él tiende a completar su octeto, y cuando él tiende a completar su octeto, ¿cuántos electrones trata de robarle a los otros elementos? ¿Cuántos trata de robar él? Que es negativo. A él le gusta robarse 4 electrones para completar su octeto. ¿Entienden, chicos? ¿Entienden lo que les estoy diciendo? Por ejemplo, me voy a parar en el nitrógeno. El nitrógeno, miren, chicos, principalmente me marca el -3. ¿Por qué? Porque ellos tienden a ser negativos de forma natural. Los otros existen, pero no son naturales. Entonces, de forma natural, él me marca, me oscurece el más común. Entonces, -3. ¿Cuántos electrones él trata de quitar o de enlazar o de compartir con otros elementos? ¿Cuántos, chicos? Díganmelo ustedes. ¿Cuántos? 3. Muy bien, compañerita Nicole, 3. Muy bien. Ahora vamos con el oxígeno. El oxígeno, ¿cuántos electrones de valencia o cuántos estados de oxidación tiene? ¿Cuál es el más común? Negativo -2. ¿Qué quiere decir? ¿Cuántos electrones él trata de robarle a los otros o de compartir con otro átomo, otro elemento para formar una sustancia? ¿Cuántos? 2.
2 negativo. Muy bien, compañeritos. Y así sucesivamente nos podemos ir por cada uno de los elementos de la tabla periódica. Me voy a volver al carbono. ¿Cuántos les dije yo que tenía el carbono? 4 negativo. Es decir, él puede formar 4 enlaces para poderse unir a otra sustancia. ¿Cuántos enlaces forma él? 1, 2, 3 y 4. ¿Entendieron, compañeritos? ¿Entendieron lo que les acabo de explicar? ¿O muy complicado? Entonces, me voy a ir a la tabla periódica. Ay, profe, usted sí jode con esa tabla periódica. Vamos a ir al oxígeno. ¿Cuántos enlaces puede formar el oxígeno, chicos? Profe, 2. Así de sencillo, compañerita, sin miedo. ¿Cuántos enlaces puede formar el fósforo? -1. No. Mira el numerito. Mira el numerito. Te lo voy a crecer. ¿Cuántos puede formar? Ay, espere que se me fue. Fue demasiado. ¿Cuántos puede formar? Mire el natural, el -3. ¿Cuántos puede formar? 3. ¿Estamos de acuerdo? ¿Entendido, compañeritos? Sí, profe. Muy bien. Entonces, de aquí en adelante, ustedes cuando les pregunten eso, ustedes ya saben responder eso. ¿Listo? Muy bien. Entonces resulta, espérenme, me devuelvo al tamaño natural. 80, 100, eso, listo, muy bien. Entonces me voy a ir. Y entonces de esos electrones de valencia que se llaman estados de oxidación o electrones de valencia en algunas tablas, depende cómo los elementos de la tabla periódica interaccionen entre sí para formar sustancias. Entonces resulta que tenemos, ¿cuáles propiedades periódicas hemos nombrado? El número atómico, la masa atómica, o que ustedes lo conocen también como el peso atómico, o que también se conoce como número de masa, y que aquí en la clase pasada dijimos o se reconoce como Z, o se reconoce como A, Z número atómico y A el número de la masa, que para ustedes el número de la masa es la masa atómica o el peso atómico. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. ¿Qué otras propiedades? ¿Ustedes recuerdan lo que yo les dije? ¿Por qué estaban en columnas y por qué estaban en periodos? ¿A qué significaba? Eso lo dije en la clase pasada. ¿Listo? ¿Claro que sí o no? Familias. Muy bien, por la familia. Vamos entonces a repetir eso como para que lo recordemos todos antes de seguir. Entonces, voy a ir a la tabla periódica. Estas bellezas que pertenecen a la familia 1 se comportan igual porque ellas, mire, voy a ir a propiedades. Si yo me paro en las de 1, ellos se comportan igual porque ellas son familia, pero químicamente, el ADN de ellos, la parte química, es similar. Pero cuando me paro aquí en este 1, es decir, en el periodo, me quiere decir los niveles de energía y sobre todo me está diciendo el último nivel de energía. Entonces este tiene un solo nivel de energía y lógicamente el último es 1. Pero ¿cuántos niveles de energía tienen estos que están acá? Tienen 7 y el último nivel de energía es el 7. Así de sencillo. ¿Entendido, compañeritos? ¿Entendido? Muy bien. Entonces resulta que seguimos con las propiedades y entonces tenemos tamaño atómico. Pues chicos, les voy a contar algo. El elemento con menor tamaño atómico y por eso tiene esa posición tan privilegiada es esta belleza. Ay, espérenme. Es esta belleza que está acá. Esta belleza que está acá se llama el hidrógeno y él tiene el menor tamaño atómico. Y les voy a contar por qué. O ustedes me pueden decir por qué. ¿Sí lo recuerdan o no lo recuerdan? ¿Por qué él tiene el menor tamaño atómico? Yo quiero, y me voy a ir a la presentación, quiero devolverme a la primera diapositiva que yo les mostré. El tamaño atómico representa la cantidad es decir, la distancia entre el núcleo y es decir, como el radio, la distancia entre el núcleo y donde el electrón navega alrededor de él, es decir, donde orbita el electrón. Entonces hagan de cuenta, chicos, que si yo tengo este átomo y tiene un solo orbital y un solo electrón, pues él es el más delgadito de todos. Entonces yo me voy, por ejemplo, en la tabla periódica, me voy a ir a otro elemento. Por ejemplo, díganme cuál elemento quieren. ¿Cuál de estos quieren? Díganme ustedes uno. Compañeritos, no se me queden callados para que nos rindan. Profe, magnesio. El magnesio, entonces vamos a buscar el magnesio. Entonces tenemos el magnesio, entonces nos vamos a los electrones. Ojo, en los electrones él me está diciendo, listo, me voy a buscar los isótopos, voy a buscar los elementos.
electrones, listo. Entonces tengo los electrones, magnesio. Resulta que cuando yo me vengo al magnesio, miren el magnesio cómo es. Miren el hidrógeno cómo es más pequeñito, venga acá. Pues esos son modelos que me están mostrando. Pero más que eso, yo quiero que miren arriba, el elemento que está arriba, y miren cuánto pesa. En la masa atómica pesa 1.001. Recuerden que el peso lo da mayormente el núcleo, no los electrones, el núcleo. Entonces, él es más delgadito y menos pesado. Miren el magnesio. El magnesio ya pesa 24, ya tiene un peso atómico de 24,305. Eso quiere decir que es más gordito, pero no solamente es más gordito por eso, sino porque tiene 3 orbitales. Entonces es diferente cuando yo tengo un orbital a cuando tengo 3 orbitales y tengo electrones hasta la distancia del tercer orbital dando vueltas alrededor de mí. ¿Entendieron qué es lo que se llama tamaño atómico, chicos? Ahora, si yo quiero ver el tamaño atómico, pues yo me voy a las propiedades y me paro en el magnesio y busco no el peso atómico, busco el tamaño atómico. Entonces dice densidad, conductividad, abundancia, descubierto, calor, conductividad, a ver, vamos, radio. Entonces me dice que tiene un tamaño de 1.45 picómetros. Ahora me voy a ir al hidrógeno. Ah, el radio, 53 picómetros, me voy a ir otra vez al magnesio, 145, miren la diferencia, el uno es 53 y el otro es 145. ¿Ven la diferencia? Claro, ¿cuál es más gordito? Pues el hidrógeno es más delgado, el magnesio es más gordito. ¿Entendieron, chicos? Pero ese gordito que yo me estoy refiriendo a los elementos no significa que yo vea la masa, significa la distancia desde el núcleo hasta donde orbita el último electrón que yo tengo, como átomo. ¿Entendido, chicos? ¿Entendido? ¿O no? Sí, profe. Muy bien. Entonces ya hablamos de 3 propiedades. La primera, número atómico. La segunda, peso atómico, masa atómica o número de masa, como la quieran llamar ustedes. La tercera, tamaño atómico. La cuarta, se llaman electrones de valencia o estados de oxidación. Y la quinta, vamos a verla como radio covalente. Entonces tenemos radio covalente. Entonces el radio covalente, chicos, como covalente, ojo con lo que les voy a decir, solamente se da entre elementos no metálicos. Me voy a ir otra vez a la tabla. Eso quiere decir que no se da sino entre esos que están ahí coloreados. No hay radio covalente con ningún otro elemento, solamente entre ellos. ¿Por qué? Porque ellos son los únicos que reaccionan con ellos y con ellos mismos. Son los únicos que dicen, ah, yo me quiero mucho, yo soy muy buena, yo no necesito a nadie diferente a mí, yo me consigo uno igualito a mí. Esos son los únicos elementos en la naturaleza que ellos dicen, yo quiero formar una molécula diatómica, uno igualito a mí. Y se llaman moléculas diatómicas, nitrógeno gaseoso, oxígeno gaseoso, flúor gaseoso, cloro gaseoso o hidrógeno gaseoso. ¿Por qué? Porque son tan selfish, tan, digamos, con una autoestima tan grande que ellos no necesitan de nadie más, entonces se consiguen uno igualito a ellos. Entonces, solamente se da entre los elementos no metálicos. Y el radio covalente significa cuando los 2 átomos de los 2 elementos no metálicos se unen entre sí. Entonces, ¿qué es el radio? Desde el centro del núcleo hasta donde choca con la orilla. Eso se llama radio covalente. ¿Estamos de acuerdo? Entonces resulta que esto también nos lo da la tabla periódica. ¿Dónde, profe? ¿Dónde? El radio covalente. Vamos a buscarlo solamente en los no metálicos. Entonces me dice aquí, a ver, busquemos dónde lo dejaron esta vez. Radio, mire, 48 picómetros. ¿Entendieron? 48 picómetros. Entonces vamos a buscar, por ejemplo, el del cloro. Ah, el radio, 79. ¿Entendieron? Chicos, todas esas propiedades las tienen. ¿Y por qué? Porque periódicas se llaman porque van avanzando periódicamente, como ya lo habíamos dicho en la primera clase. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien, voy a volver a la presentación. Entonces ya sabemos la primera propiedad, número atómico. La segunda propiedad se llama número de masa, peso atómico o masa atómica, como ustedes la quieran llamar. La tercera, estados de oxidación o electrones de valencia, como ustedes lo quieran llamar. Los dos son sinónimos, tamaño atómico y radio covalente, pero el radio covalente solamente es para los elementos no metálicos. Ahora les voy a hablar de otras propiedades que tienen todos los elementos, pero hay unos en especial que la tienen más pronunciada y se llama la energía de ionización. La energía de ionización se define así, chicos, se define. Es la energía necesaria para eliminar un electrón de un átomo neutro en estado gaseoso y formar un ion positivo. ¿Listo? Entonces la energía de ionización, discúlpenme,
Es la energía que yo necesito para quitarle a otro átomo un electrón. ¿Ustedes recuerdan lo que yo les dije de la tabla periódica? ¿Cuáles son los que tienden a quitar electrones? ¿Cuáles de ellos son los que tienden a quitar electrones, chicos? ¿Cuáles? Y que como quitan electrones y los electrones son negativos, ellos naturalmente quedan de carga negativa. ¿Cuáles, chicos? Los semimetales. No, los semimetales tienen tanto carga positiva como negativa. No metales. Exacto, los no metales. Entonces, ¿quiénes de la tabla periódica tienen mayor energía de ionización? Esas bellezas. ¿Por qué? Porque ellos, al ser negativos, al querer quedar negativos, ellos jalan electrones. ¿Entendieron lo que les acabé de decir? ¿Entendieron o no? Sí, profe. Muy bien, entonces, energía de ionización es la energía necesaria para eliminar un electrón de un átomo neutro y formar un ion positivo. Entonces, ellos tienen mayor energía de ionización y aumenta hacia allá, hacia los no metales. Entonces, les voy a explicar por qué. Porque cuando ellos jalan y quitan un electrón, ¿cómo quedan estas bellezas generalmente? Positivas. ¿Positivas por qué? Positivas porque ellos son los que tienden a ceder los electrones. Entonces, ellos tienen mayor energía de ionización porque ellos son los que tienden a quitar esos electrones. ¿Entendido, compañeritos? Así de sencillo. Entonces, ustedes me van a decir, profe, pero entonces yo cómo sé que ellos son los que tienen mayor energía de ionización. Lógicamente, chicos, cuando yo tengo energía de ionización es porque alguien me atrae y yo quiero que esa persona me dé algo. O me dé un besito, o me dé un cariñito, o me dé un abracito, o me dé lo que yo quiera hasta donde me alcance a mí la capacidad, ¿cierto? Entonces, en ellos se llaman los electrones. Lo que ellos llaman o se atraen entre ellos son la energía, las cargas. Eso quiere decir las cargas negativas. Entonces, ellos, que son los electrones los que pueden interactuar entre los elementos, son los que jalan. Entonces, ¿quién tiene mayor energía de ionización? Ellos. Pero ellos, ¿qué es lo que hacen? Al quitar los electrones, dejan estas bellezas que están acá con carga positiva. ¿Entendieron? Entonces les voy a leer la definición otra vez de energía de ionización. Es la energía, o yo diría la capacidad, para eliminar un electrón de un átomo neutro en estado gaseoso y formar un ion positivo. Entonces, ¿quiénes son los que jalan? Ellos. ¿Quiénes son los que tienen mayor energía de ionización? Ellos. ¿Entendieron? Pero ¿cuál es la definición? Dime. Kelly, dime, ¿qué me quieres preguntar? Sí, profe, a ver si entendí. Entonces, los no metales son positivos y los metales son negativos, ¿o es al revés? Al revés, los no bueno. metales son negativos y los y metales los son positivos. positivos. ¿Por qué, Bueno. Kelly y Julien? Porque los no metales son los que tienden a quitar electrones y los electrones son negativos. Entonces ellos tienden a quedar negativos, ¿entiendes? Listo, ya. Y en cambio los otros tienden a cederlos. ¡Ay, tan lindo! Tienden a cederlos. ¿Eso qué quiere decir? Que tienden a quedar positivos porque cuando a mí me quitan cargas negativas, pues yo quedo más positiva. ¿Entendido? Muy bien. Entonces vamos a ver la otra que se llama afinidad electrónica. Chicos, igualmente, me voy a ir a la tabla periódica. Ustedes dirán, esa tabla periódica me da dolor de cabeza. Si cuando ustedes sienten afinidad por una persona, chicos, es porque les gusta, porque ustedes quieren que ella esté ahí, ¿cierto que sí? Usted siente afinidad con una niña, con un niño, con un muchacho, con otro chico, con una chica, con el que sea, pero quieren, así sea un amigo. Ustedes sienten afinidad con un amigo porque les gustan las mismas cosas y usted quiere pasar tiempo con su amigo, ¿cierto? Entonces, los más reactivos de toda la tabla periódica son esas bellezas. ¿Quiénes son los que mayor afinidad electrónica tienen? Los que más les gusta jalar la energía, a ellos. Entonces, los que más tienen afinidad electrónica son ellos. ¿Entendieron? Ellos son los naturales. Así es la vida. ¿Cómo se define afinidad electrónica? Se define como la energía que se libera o se absorbe cuando un átomo o un neutrón en estado gaseoso gana un electrón para formar un ion negativo, un anión. ¿Ellos cómo quedan? Los no metales, ¿cómo quedan? Negativos. Eso quiere decir que los que mayor afinidad electrónica tienen son ellos. ¿Entendieron, chicos? ¿Entendieron? Profe, entonces ellos tienen mayor energía de ionización, sí. ¿Ellos tienen mayor afinidad electrónica? Sí, porque ellos son los que jalan. ¿Sí me entienden? Son los más reactivos de la tabla periódica. ¿Entendieron, chicos? Muy bien. Si no me dicen nada, yo entiendo que bien. ¿Qué dices? Profe, entonces cuando ellos se juntan con los semimetales, les quitan todo. Ah, muy buena pregunta, Laura Valentina. Si estos señores se juntan o reaccionan con estos señores,
ellos tienden a quitar. Entonces, ¿el cómo queda? ¿Positivo o negativo? Positivo. Muy bien. Y cuando ellos reaccionan con estas bellezas, ¿ellos cómo quedan? Negativo, ¿cierto? Así de sencillo, Laura Valentina. Así de cómo es de fácil. Es súper fácil. ¿Entendido? Muy bien, es pura Sí, lógica. gracias. Muy bien, chévere. Entonces vamos a ver, ya vimos energía de ionización, ya vimos afinidad electrónica y electronegatividad, se las voy a definir. Y ustedes me dicen cuáles creen que son los que tienen mayor electronegatividad. Todo lo que está en la tabla periódica, todos nosotros somos cargas. Es decir, solamente atraemos cargas. Cuando yo siento que una persona me gusta es porque las cargas se dan. ¿Sí me entienden? Listo, muy bien. La electronegatividad se define como la medida de la capacidad que tiene un átomo en una molécula para atraer hacia sí los electrones del enlace. ¿Quiénes cumplen con esta definición? Es la capacidad que tiene un átomo para atraer hacia sí los electrones del enlace. ¿Cuáles creen, chicos, ustedes que son los que tienen esa capacidad en la tabla periódica? ¿Cuáles? Los de la derecha, los metales. ¿Los qué? Los metales. No, no. Metales, Los no metales, porque los electrones son negativos. Otra vez, se define como la capacidad que tiene un átomo en una molécula para atraer hacia sí los electrones. ¿Cuáles de la tabla periódica fue los que yo les dije a ustedes que jalaban electrones, que jalaban cargas negativas? Pues estas Los no metales. Entonces ellos son los más electronegativos, los que mayor afinidad electrónica tienen y los que más electronegatividad tienen. ¿Entendieron, chicos? ¿Entendieron? ¿Entendieron, chicos? Sí, profe. Bueno, muy bien. Entonces hemos terminado con las propiedades periódicas. Entonces vamos a seguir. Resulta que igualmente el enlace químico, es decir, cómo interaccionan ellos con los otros elementos, se da por medio de los electrones de valencia. ¿Qué son los electrones de valencia? Pues si estamos en el último nivel de energía, son los electrones que están en el último nivel de energía. Por eso es que en la tabla periódica a mí me dicen cuál es el último nivel de energía. Y los electrones que puede compartir, chicos, me hacen un favor, me cierran Sebastián, ¿puedes cerrar tu micrófono para que no escuchemos la conversación? Gracias, muy bien. Entonces eso quiere decir, chicos, que a mí me dicen el último nivel de energía porque es el último nivel de energía quien tiene los átomos, quien tiene los electrones que se comparten. Entonces me voy a devolver a la presentación. Son los electrones de valencia los que determinan la reactividad de los átomos. ¿Cuáles son los átomos? Pues todos los elementos de la tabla periódica. Estos son todos los átomos que conocemos. ¿Entendido, compañeritos? Entonces son los electrones de valencia, los que están ubicados en el último nivel de energía, los que a mí me van a interesar para ver cómo conforman ellos enlaces, fuerzas de interacción y moléculas y forman sustancias. ¿Entendido, compañeritos? ¿Entendido lo que les acabo de explicar? ¿O no? Hola. Compañeritos, ¿me entendieron? Sí, profe. Bueno, muy bien. Entonces, como los electrones de valencia son los que interactúan, entonces yo les quiero contar que cuando se forma una sustancia, una molécula, entonces es porque se unen átomos con otro átomo. Entonces, miren por ejemplo, el sodio es positivo, él es un metal. Entonces, él es positivo y este es negativo, balancean cargas. Entonces, es cuando los elementos se forman moléculas. Y la fórmula química es con lo que yo distingo, es decir, con lo que yo identifico, lo que me expresa la composición tanto cualitativa como cuantitativa de una molécula. ¿Qué quiere decir, chicos? Miren, este se llama óxido de calcio. Yo sé que óxido es oxígeno, sé que el calcio pues es calcio, entonces sé que tiene calcio y tiene oxígeno. Y la fórmula química también me va a decir cuántos átomos de calcio tiene y cuántos átomos de oxígeno tiene. Por ejemplo, este tiene un átomo de calcio y un átomo de oxígeno. ¿Entendido, chicos? Entonces, la fórmula química es la forma o la expresión que nosotros utilizamos para entender cómo se asocian los elementos y nos da información tanto cualitativa, es decir, cuáles átomos contiene, y cuantitativa, cuántos de ellos contiene. ¿Entendido, compañeritos? ¿Cierto? Dime. Que en esta fórmula química, pues lo del óxido de calcio tendría que dar 0. ¿La carga? ¿La carga? Sí, pues más 1 y creo que es menos 1. Menos 2 y más 2 y menos 2.
Y los compañeritos me dirán, ¿y Valentina Gómez de dónde está sacando esos datos? Vamos a la tabla, Valentina, gracias por meter esa información. Vamos a la tabla y nos damos cuenta que el calcio está aquí. Entonces, vamos a mirar cuál es el estado de oxidación, del calcio. Entonces nos paramos en el calcio y me dice que el estado de oxidación es 2 positivo, mire, el que está en negrito, ¿listo? 2 positivo. Y me dicen, ¿cuál era el otro? ¿Calcio qué? Óxido de calcio. Entonces me paro en el oxígeno y miro que es 2 negativo. ¿Entendieron lo que dijo Valentina, chicos? Entonces es un balance de cargas. Ustedes han escuchado que algunos de los papás o los abuelitos le dicen a uno, es que cargas opuestas se atraen, es que a usted le gustó ese man, digamos así en palabras comunes, a usted le gustó ese man porque ese man es muy diferente a usted, le gustó porque él es extrovertido, usted es un poco diferente, entonces él la saca a bailar, a usted le encanta eso, porque si no usted no lo haría sola, entonces usted es muy noblecita, entonces este man es totalmente diferente a usted. Cargas opuestas se atraen. ¿Han escuchado eso de la naturaleza? Los abuelitos lo dicen y sin saber lo dicen, pero es verdad. Cargas opuestas se atraen. Entonces el oxígeno se une con el calcio porque están balanceando. Él tiene 2 cargas negativas y el calcio me da 2 cargas positivas. Entonces balancean cargas, que es lo que nos enseñó Valentina Gómez. ¿Entendieron, chicos? ¿Entendieron qué fue lo que dijo Valentina? Y eso lo aprendieron ustedes en el bachillerato cuando hacían fórmulas químicas. Entonces, por ejemplo, vamos con el sodio, con el cloruro de potasio. Vamos a mirar el sodio, vamos a mirar el cloro. Entonces nos vamos para la tabla periódica. Vamos a la tabla periódica y entonces el sodio, ¿qué carga tiene? Ojo, 1 positivo. ¿Y el cloro qué tiene? 1 negativo. ¿Estamos de acuerdo? 1 negativo. Entonces, 1 y menos 1, 0. Y lo que Valentina nos dijo, profe, lo que ellos buscan es volver ser una molécula neutra. Sí, así es. ¿Entendieron, chicos? ¿Entendieron, muchachos? Entonces, cuando ya... Profe, Dime. ¿me podrías volver a explicar esa parte? Ahí me perdí, pues en lo que estaba diciendo Valentina. Muy bien, Valentina. Mira, te lo voy a decir en palabras de Valentina. Valentina, ¿me dejas decirlo en palabras tuyas? Muy bien. Entonces, ¿qué quiere decir, chicos? Miren, así de fácil, así de sencilla la cosa. Voy a marcar acá. Vamos a decirle que necesito la pluma. Ella dijo que el óxido de calcio, que esta sustancia es para neutralizar. Vamos a la tabla periódica y miramos que la carga normal del calcio es 2 positivo. Ya empezó. 2 positivo. Listo. 2 positivo. Listo. Y vamos a la tabla periódica y nos damos cuenta que las electrones de valencia del oxígeno son 2 negativo. 2 negativo. Listo. Entonces lo que ella dice, profe, cuando se unen 2 átomos es porque forman una molécula neutra. ¿Cuánto da 2 positivo más 2 negativo? ¿Cuánto da? ¿Cuánto te da? 0. Así de sencillo. Entonces la carga de la sustancia es 0. Eso fue lo que dijo Valentina. ¿Lo entendiste? Sí, ya me acordé que eso lo vi yo en química el año pasado. Exacto, eso fue lo que dijo Valentina. En otras palabras, ella lo que dijo es, siempre, es más, los abuelitos lo dicen, cargas opuestas se atraen. ¿Por qué? Porque la idea es neutralizar, ¿entendiste? Muy bien. Entonces, ¿entendido, compañeritos? ¿Entendido lo que les acabamos de explicar? Muy bien. Entonces ya vimos las fórmulas químicas. Ahora vamos a ver que los enlaces, cómo se forman con los electrones de valencia, es decir, los electrones que están en el último nivel de energía de cada elemento. Entonces, por ejemplo, el aluminio tiene 3. Profe, ¿pero por qué el aluminio tiene 3? Vámonos a la tabla periódica y busquemos. ¿Dónde está el aluminio, compañeros? Ayúdenme a buscarlo. Entonces, buscamos el aluminio. A ver, el aluminio. ¿Dónde está la belleza del aluminio? A ver, acá. Entonces nos paramos y ¿cuántos electrones tiene él en el último nivel de energía? ¿Cuántos, chicos? Tiene 3. 3, así de sencillo, muy bien. Entonces, miren, tiene 3 electrones que él tiene para poder reaccionar con otro átomo y formar una sustancia. ¿Cuál es la carga? Entonces, 3 positivo. ¿Entendido? ¿De dónde sale esa información? De la tabla periódica. Así de sencillo. ¿Entendieron todo, chicos? Entonces, ¿qué es lo que hace? Resulta que como él es positivo, él tiende a regalarlos. Entonces, él tiende a regalar esos 3 para que otro elemento forme su octeto, porque la idea es completar el octeto. ¿Listo? Según Lewis. Muy bien, entonces voy a hablar de los tipos de enlace que se pueden formar entre ellos. Entre ellos conocemos 3 tipos de enlace. 3 nomás. ¿Entendido, compañeros? 3 tipos de enlace. Entonces tenemos el enlace covalente
Y ojo, el enlace covalente, y me voy a ir a la tabla periódica. Usted dirá, es que todo tiene que ver con la tabla periódica, todo tiene que ver con esa bendita tabla. Entonces me voy a ir a la tabla periódica, y la tabla periódica, los enlaces covalentes se dan solamente entre esas bellezas. Ellos con ellos. ¿Listo? Solamente entre elementos no metálicos. Entonces los enlaces covalentes se dan entre átomos no metálicos. Ojo, chicos, es un enlace fuerte, es un enlace estable y es flexible. Yo quiero que ustedes cojan la piel y se jalen un poquito la piel, sea de los cachetes, sea, bueno, de la cola, donde quiera jalársela. Desen cuenta que ella es estable, que por el hecho de que usted la jale no se va a cortar, no se va a dañar, pero es flexible. Tiene una flexibilidad que lo exige lo natural. Lo biológico exige, usted le dobla la hojita a una mata y la mata no se va a cortar, a no ser de que usted la corte o a no ser de que usted se la rompa. Pero la hojita es flexible, ¿cierto que sí? Eso se debe a los enlaces covalentes que se dan entre los átomos de la tabla no metálicos. ¿Entendieron lo que les acabé de decir? Entonces, los enlaces covalentes solamente se dan entre átomos o elementos no metálicos. ¿Cuáles son los átomos o los elementos no metálicos? Pues estos, chicos. El oxígeno, el carbono, el nitrógeno, es decir, los elementos más naturales que hay en la vida. ¿Listo? Entonces, ¿entendieron lo que les acabo de decir? Entonces, vamos a hablar del enlace covalente. Entonces, es flexible, es estable. Entonces, en los enlaces covalentes tenemos dos tipos de enlace. Por cargas, tenemos dos tipos de enlace. Tenemos enlaces covalentes, tenemos enlaces polares y no polares. Y usted dirá, profe, ¿yo cómo me voy a aprender eso? Pues muy fácil. Cojan una pila de las que ustedes le colocan al mouse o le colocan al control del televisor, y cojan la pila y fíjense que la pila tiene dos polos, uno positivo y uno negativo. Eso quiere decir que polo significa carga, o positiva o negativa. La pila es dipolar, tiene un polo negativo y un polo positivo, ¿entendido? Entonces, cuando yo digo que un enlace es no polar, chicos, no polar significa no cargado, ni positivo ni negativamente. ¿Entendieron lo que les acabo de decir? Entonces, por cargas hay dos tipos de enlace covalente, polar y no polar. Pues los enlaces covalentes, como es covalente, se da entre elementos no metálicos, es decir, los que están allá de ese lado, los gaseosos, se dan entre elementos no metálicos, y es no polar porque son ellos mismos con ellos mismos. Cloro con cloro, nitrógeno con nitrógeno, oxígeno con oxígeno y hidrógeno con hidrógeno. Ojo, miren el radio, miren el radio. La energía que cubre este radio es similar a la que cubre este radio. Entonces, esta energía contrarresta esta energía. Entonces, algo... Dime. No se ve nada en la pantalla. No se ve nada tampoco, profe. Ay, compañerito. Y con eso, listo. Entonces vamos a compartir otra vez y con eso yo ya verifico. Ustedes me dicen si ven o no ven. ¿Listo? Compañeritos, ya la compartí. ¿Están viendo o no están viendo? No, siguen saliendo sus letras. No, yo tampoco veo. No, profe. Espérenme, chicos, a ver si es mi internet. Bueno, pues aquí dice que tengo buen internet, pero voy a volver a hacerlo. ¿Cómo hacemos para ver la imagen? ¿Listo? Compañeros, volví a compartir ya. ¿Listo? Miren a ver si ya les llegó. ¿Nada? Todavía no. Ya no, profe. Entonces, espérenme un momentico, me voy a pegar al módem. Me voy a pegar directamente al módem y allá sí no debe presentar ningún problema. ¿Listo? Entonces, voy a alejarme, voy a quitar de acá. Me voy a ir hasta el módem. Espérenme un momentico, chicos, a que yo ubique mi computadora en el módem. ¿Sí? Muy bien. Entonces, eso, muy bien. Entonces, acá. Ustedes me dicen, chicos, si están viendo. Espérenme un momentico. Que yo creo que es mi internet, entonces comienza a fallar en un momento, entonces me toca pegarme directamente del móvil. Entonces acá, listo. Espérenme un momentico. Listo, y acá. Compañeritos, ya voy a decirles y entonces ustedes me dicen si en ese momento ya les entra la... Listo. Voy a volver a compartir, chicos.
Espérenme un momento. Listo, ahora sí. Voy a volver a compartir y ustedes me dirán si ya están viendo la pantalla. ¿Ya ven la pantalla? Todavía no, profe. ¿Nada? Entonces, espérenme un momentico, chicos. Voy a tomar lista antes de salirme para que no se me pierda la lista de asistencia. Y ya con la lista de asistencia, yo me voy, espérenme un momentico, me voy ya a desconectar y vuelvo y me conecto a ver si es mi internet. Listo, espérenme un momentico. Asistencia, antes de que se me pierda la asistencia a la clase, asistencia, química, TDA, y hoy es miércoles 12, 14 y 26 de agosto. Listo, perfecto. Ya tomé asistencia también. Listo, guardar. Perfecto, y me voy a desconectar. No se vayan a salir de la reunión, ya vuelvo, ¿ok? Listo, chicos, me volví a conectar otra vez. Voy a volver a compartir. A ver si ahora sí ven la pantalla. Por favor, me confirmen. ¿Listo? Ahora ya volví a compartir. Me confirman, por favor, si la ven. Si no la ven, pues miramos a ver qué hacemos. ¿Listo? Sí, profe, ahora sí. Eso, perfecto. Entonces, ahora sí la están viendo. Entonces, yo me voy a devolver a la... Me voy a devolver. Chicos, ¿ahora sí ven la presentación? Sí, profe. Bueno, muy bien. Entonces yo quiero seguirles comentando. Entonces tenemos enlaces covalentes que son cargados, es decir, no polares o apolares, porque la polaridad significa carga, ¿cierto? Carga positiva o carga negativa. Entonces, en términos de cargas, tenemos no polares, y cuando yo hablo de no polar, como es un enlace covalente, estoy hablando de átomos no metálicos, es decir, el yodo, el hidrógeno, el cloro, el flúor, el nitrógeno, el mismo hidrógeno. Pero no polar, chicos, no polar significa no carga. ¿Qué significa, chicos? El mismo con el mismo, cloro con cloro, nitrógeno con nitrógeno, oxígeno con oxígeno, hidrógeno con hidrógeno, yodo con yodo, bromo con bromo, cloro con bromo. Y usted me dirá, profe, pero ¿cómo así? Si ellos son negativos de forma natural, pues negativo con negativo queda más negativo. Pero resulta, chicos, que cuando yo hablo de polar o no polar, es el áurea de la energía, es decir, ¿cuánto ocupa la energía negativa? Es decir, miren esta figurita y miren el radio de la carga negativa. Al unirse él con él mismo, pues la energía que tiene este contrarresta esta áurea eléctrica. Entonces, la carga de este contrarresta a este y queda cargada cero, pero porque se contrarrestan entre ellos mismos. ¿Entendieron qué significa no polar o no cargado? Y solamente se da entre átomos no metálicos, es decir, covalente nomás. ¿Entendido, chicos? ¿Entendido lo que les acabo de explicar? ¿Me vuelves a explicar, por favor, esa partecita? Claro, con mucho gusto. Mira, cuando digo no polar, significa no carga. ¿Qué significa? Que la carga de él, mire, la carga, miren la sombra que hay ahí abajo, ¿cierto? Esa es la sombra eléctrica de él. Entonces la sombra eléctrica de él se contrarresta con la de otro átomo igual a él. Entonces esta que está aquí contrarresta a esta que está aquí. Es decir, como si al interponerlas, ellas se contrarrestaran y dieran cero. Pero es por el aura eléctrica, es decir, la energía. Entonces, al ser cero, él con él se llama no polar. Pero solamente se da entre átomos no metálicos porque es un enlace covalente y solamente se da cuando es él con él. Es decir, si ya fuera nitrógeno 3, como el ozono, que es O3, ya no es no polar. ¿Entendiste? Sí, profe, ahora sí, gracias. Muy bien. Entonces está el que no es cargado, porque se contrarresta, o está el polar. Pues el polar son, como es covalente, es entre átomos no metálicos, pero se da entre ellos, pero ellos con otros, es decir, el carbono con el hidrógeno, el nitrógeno con el hidrógeno, el oxígeno con el hidrógeno, y así sucesivamente, todos los no metálicos, pero no ellos con ellos, sino ellos con otros. ¿Entendido, chicos? Entonces, los únicos que no son cargados son ellos con ellos, hasta 2 átomos, y el resto son todos cargados. ¿Entendido, compañeros? Muy bien.
Entonces, como es no polar, es entre átomos no metálicos. Entonces, por ejemplo, mira, aquí tenemos el ácido clorhídrico. Y miren acá, aquí está la explicación. El hidrógeno tiene una carga positiva, pero él es muy delgadito, ¿se acuerdan? Que es el radio más pequeñito que tenemos. Y miren el cloro es más gordito eléctricamente. Entonces la carga del cloro es negativa. Y ustedes dirían, pero es que este es 1 y menos 1, se contrarrestan. Muy bien para formar la molécula, pero en energía no, porque mire que este es más gordito y hay más energía negativa que energía positiva. Entonces la molécula queda cargada negativamente. ¿Entendieron, chicos? ¿Entendieron lo que les acabo de explicar? Sí, profe. Muy bien, entonces eso quiere decir, chicos, que ya tenemos polares y no polares. ¿Pero qué se llama covalente? Covalente se llama entre los elementos no metálicos. Muy bien, entonces vamos a pasar de esta covalente, vamos a pasar a ¿qué otro tipo de enlaces? Pero los covalentes no solamente se caracterizan por cargas, es decir, por la carga polar o no polar, sino que pueden ser simples, dobles, triples o triples. ¿Qué significa simple? Chicos, muy fácil, muy fácil. Yo quiero que miren esta figura de acá abajo. Venga, yo les quito esto de acá. Yo quiero que miren esta figura de acá abajo. Este señor es flúor con flúor. Eso quiere decir que es un enlace covalente en términos de carga no polar, queda no cargado, porque es él con él, o como yo con yo, o como si fuera Valentina como otra Valentina igual, idéntica a ella. ¿Listo? Entonces resulta que es no polar. Pero la idea del octeto es que el flúor tiene dos niveles de energía. Y en el último nivel de energía, el flúor tiene 7 electrones. Entonces, como él tiene 7 electrones, ¿cuántos le hacen falta a él para completar el octeto, chicos? ¿Cuántos les hace falta? ¿Cuántos? Profe, 1. Muy bien. Entonces llega el otro flúor y le dice, hombre, pues a usted le hace falta 1 y a mí me hace falta 1, ¿y por qué no compartimos? Así se llama. ¿Por qué no compartimos? Usted pone 1, compañerita, ¿me haces un favor? ¿Me quitas el micrófono? Gracias. Entonces llega el flúor y le dice, compañerito, pues si a usted le hace falta 1 y a mí me hace falta 1, ¿por qué no compartimos? Usted me comparte 1, no me lo da, me lo comparte y yo le comparto 1, y al compartir los dos átomos, o sea, ninguno de los dos se va a quedar con el átomo. Usted me lo va a compartir y yo le voy a compartir 1. Cada uno de ellos pone 1. Entonces, al compartir, este queda con 8 y este queda con 8. Entonces, como es el mismo elemento, es la misma Valentina, la misma Natalia, ¿cierto? Entonces queda no polar, es decir, no cargado. Como son elementos no metálicos, es covalente, y como completó su octeto, significa que es simple. ¿Por qué? Porque solamente compartió un solo par de electrones. ¿Entendido, chicos? Solamente compartió un par de electrones. ¿Entendido lo que les acabo de decir? Sí. Muy bien. Entonces vamos a hablar de todo el resto de sustancias que comparten un par de electrones, pero que cada uno de ellos pone el electrón, se llaman simple. Entonces, si el simple se llama simple porque comparten un par de electrones, el doble es porque comparten 2 pares de electrones. Entonces vamos a hablar del oxígeno, el oxígeno que respiramos. El con él, como es un elemento no metálico, es covalente, ¿cierto? Y como es el con él, no polar. Entonces resulta que el oxígeno tiene en su último nivel de energía 6 átomos. Le hacen falta 2. Entonces viene y se habla con otra moleculita de átomo y le dice, hombre, pues a usted le hacen falta 2 y a mí me hacen falta 2, compartamos 2 pares de electrones cada uno y cada uno se pone 2. Entonces al compartir 2 pares de electrones, a este le quedan 8 y a este le quedan 8. Que nosotros lo dibujamos como 2 lineecitas. Que eso significa que en cada orilla de la línea hay un átomo. Entonces están compartiendo un par de electrones por cada lineecita, es decir, 2 lineecitas, 2 pares de electrones. Cuando se comparten 2 pares de electrones se llama enlace doble. ¿Entendido? Ahora, pero profe, usted me está hablando solamente de no polares, es decir, no cargados. Pues hablemos de polares. Entonces aquí les pongo el carbono con el oxígeno y el carbono con el oxígeno. El carbono, ¿cuántos electrones de valencia tiene en el último nivel de energía? 4.
¿Cuántos le hacen falta para completar el octeto? 4, porque 4 más 4, 8. Entonces viene el oxígeno y le dice, hombre, yo tengo 6, si usted me pone 2, yo completo mi octeto y yo le comparto 2, usted completa 2, entonces ya tendría 6. Entonces dice otro oxígeno, hombre, pero si a usted le faltan otros 2, póngame los otros 2, compártamelos a mí y yo le completo otro con otros 2 que compartamos y usted queda con 8, yo quedo con 8 y yo quedo con 8. Y aquí tenemos el CO2, el monóxido de carbono. Entonces aquí compartieron 2 pares de electrones acá y 2 pares de electrones acá, son 2 enlaces dobles. ¿Entendieron, chicos? Y es una molécula polar, porque eléctricamente son más gordos el carbono que los oxígenos. ¿Entendieron, chicos? ¿Entendieron, muchachos, o no? Bueno, muy bien. Sí, profe. Si un enlace covalente es simple porque compartimos un par de electrones, doble porque se comparten 2 pares de electrones, pues si se comparten 3 es porque hay 3 pares de electrones. ¿Entendido, chicos? Entonces, les hago el mismo ejemplo. El nitrógeno, ¿cuántos tiene en su último nivel de energía? 5. ¿Cuántos le falta para completar su nivel de energía? 3. Entonces, vienen ellos y cada uno se comparte 3, y como 3 más 5 da 8, completan el octeto. Pero como compartieron 3 pares de electrones, forman el enlace triple. Lo mismo puedo hacerlo con una molécula polar, es decir, cargada, que se llama el cianuro de hidrógeno. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, igual, comparten 3 átomos, 3 pares de átomos, entonces se llama triple. ¿Entendieron, chicos? ¿Entendido? Sí, profe. Sí, profe. Muy bien, pero resulta que en los enlaces covalentes, que son los enlaces de la vida, que yo le digo el enlace de la vida, en los enlaces covalentes hay un enlace que se llama covalente coordinado. Y es simple, chicos, es simple. ¿Qué quiere decir? Que solamente se comparten un par de electrones. Y a mí me gusta enseñar este enlace de la siguiente forma. Espérenme un momentico, ya vengo. A mí me gusta enseñar ese enlace de la siguiente forma, chicos. Ustedes han escuchado ustedes que algunas veces, bueno, a mí me lo enseñó mi hija, eso es de la generación de ustedes, pero ustedes han escuchado que algunas veces llega un hombre con mucha plata, y llega y ve una niña muy linda, muy bonita, y le dice, hombre, a mí me gustas, yo quiero que estés conmigo, a mí no me importa que tú pongas nada, si quieres no me des nada, pero esté conmigo. ¿Sí lo han escuchado? O por ejemplo que llega Madonna y tiene un esposo de 27 años y le dice, hombre, yo no necesito que pongas nada, yo tengo todo, pero me gustas. ¿Sí lo han escuchado? Muy bien. Pues eso pasa en la naturaleza con todos los familiares del amoníaco. Y les voy a describir quién es el amoníaco, ¿ok? Entonces resulta, chicos, espérenme un momentico, voy a poner esto por acá. Resulta que, a ver, para que me muestre las... Muy bien, entonces el amoníaco es esta belleza, NH3. Listo, este es el amoníaco. Pero resulta que el amoníaco es muy, muy amante a los hidrógenos. El amoníaco es esta misma molécula que ustedes tienen acá. ¿Listo? Entonces, este amoníaco resulta que él reacciona con agua. Él es una base, ¿cierto? Entonces, él reacciona con agua, es hidrofílica. A él ya le encanta el agua. Pero cuando él reacciona con el agua, chicos, cuando él reacciona con el agua se disocia como H más, ¿cierto? Y como O hidroxilos, es decir, OH menos. Entonces, a este señor que tiene mucha plata, que tiene mucha carga, le gustan mucho los hidrógenos. Entonces le dice, oiga, hidrógeno, usted tiene un atomito, pero a mí no me importa su átomo, a mí me gusta usted, ¿cierto? A mí me gusta usted. Y me dice, usted simplemente quiere unirse conmigo, únase conmigo, yo le pongo los 2 electrones. Yo pongo los 2 electrones en la unión, yo pongo la plata, yo pongo todo. Entonces, este señor que está aquí, este señor que se llama el amoníaco, es el daddy sugar, ¿cierto? Y este es el que se deja mantener. ¿Y cómo es? Pues claro, el que pone los 2 átomos es el nitrógeno. ¿Por qué? El enlace covalente coordinado, que es el que ustedes están viendo, se llama simple porque uno de ellos es el que pone los 2 electrones. En este caso, el hidrógeno solamente se deja poner los electrones y él solamente se pega y está ahí. ¿Estamos de acuerdo? Entonces,
El amoníaco, que es una sustancia muy común en la naturaleza, en las plantas, en nuestro cuerpo, en los fertilizantes, se llama amoníaco, es una molécula que es cargada y se llama NH4+. Solamente este enlace se da en los familiares del amoníaco y siempre hacen enlaces covalentes porque miren, son elementos no metálicos y ojo con lo que les voy a decir, es un enlace simple. ¿Entendido, chicos? Los únicos que forman ese tipo de enlaces son los familiares del amoníaco. ¿Entendido? ¿Y cómo se entiende? Es un enlace simple porque se comparten dos electrones, pero solamente uno de ellos es el que los pone. Acá no es compartido. ¿Entendido, chicos? ¿Entendido lo que les acabo de explicar? ¿O no? Sí, profe. Muy bien, entonces ya vimos enlaces covalentes. Entonces vuelvo y repito, chicos. No te entiendo. ¿Qué me repites? Tengo una pregunta. Claro, todas las que quieras. Es decir, que entonces la suma pues de los átomos del nitrógeno y el hidrógeno me da como resultado el amoníaco. No, de los átomos no. Aquí se comparten son electrones. Porque yo te voy a decir una cosa, mira, ojo con lo que yo te voy a decir para que no vuelvas, para que tengamos claro eso. Átomos, mire, átomos está el átomo de hidrógeno, el átomo de hidrógeno, el átomo de hidrógeno, el átomo de nitrógeno y el átomo de nitrógeno. En este momento hay 5 átomos. ¿Listo? Ahora, yo lo que creo que tú me quieres decir, para hablar correctamente, ¡ay, qué belleza! Espérenme un momentico, yo me devuelvo. Para hablar correctamente, en términos correctos, creo que lo que tú me quieres decir es electrones. Electrones. Acuérdate que los átomos, cada átomo tiene electrones. ¿Estamos de acuerdo? Entonces yo... Qué pena. No, está súper bien, pero no para que te dé pena, ni tampoco, yo tampoco lo voy a volver a decir, pero es porque para que aclaremos. Entonces, el que está poniendo los 2 electrones es el nitrógeno. ¿Entendido? Sí, pero muchas... Eso, y por eso se llama enlace covalente, porque comparten, son elementos no metálicos, y se llama coordinado porque es un daddy sugar, le gusta sostener. ¿Entendido? ¿Entendido, compañeritos? Sí, profe. Muy bien. Excelente. Entonces, como ya entendimos, vamos a volver a recordar, hay 3 tipos de enlaces, covalentes, iónicos y metálicos. Ya hablamos del covalente. El covalente puede ser cargado o no cargado, y puede ser enlace simple, enlace doble y enlace triple. Pero dentro de los enlaces simples tenemos el enlace coordinado, que es donde un solo elemento pone los 2 átomos y el otro lo recibe. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Entonces vamos a pasar a los enlaces iónicos. Yo les hablé del enlace covalente, chicos, y les dije que el enlace covalente se daba entre elementos no metálicos, se da por compartir electrones y que es fuerte, estable y flexible, ¿cierto? Ahora yo voy a hablarles del enlace iónico. El enlace iónico, si el enlace covalente se da entre solamente elementos no metálicos, pues el enlace iónico se da entre cargas opuestas, es decir, metales y no metales. ¿Entendido? Es decir, positivo con negativo. Lo que dicen los papás y las mamás, cargas opuestas se atraen. Entonces, el enlace iónico es el que cumple con esa función. Pero la diferencia es que este no es un enlace estable. Este es un enlace que si yo lo coloco en agua, se diluye. Este es un enlace que no es tan estable, es el más débil de todos los enlaces. Y no se da por compartir electrones, sino se da porque un átomo cede los electrones, o los pierde o los regala, y el otro los gana, los capta, los recibe, pero no comparte. ¿Entienden? Entonces, el covalente se da solamente entre átomos no metálicos, el iónico se da entre metal y no metal. La diferencia con el covalente es que allá se comparten los átomos, acá no, acá un elemento los pone y los pierde, y el otro los recibe y los gana, y ya, sencillo. ¿Entendido, compañeros? Entonces, ¿qué significa? Que si el uno se da entre elementos no metálicos, el iónico se da entre metal y no metal. ¿Entendido, compañeros? Entonces les voy a mostrar el primero que ustedes van a encontrar, que es la sal de mesa. Entonces la sal de mesa, el sodio es positivo, es un metal, ¿cierto? Es positivo. El cloro es negativo y es un no metal. Y ellos dos se asocian para formar la sal de mesa. Pero ojo cómo es.
el sodio tiene un electroncito, al cloro le falta un electrón, entonces el sodio se lo regala al cloro y forman una sustancia donde el sodio se lo dio y lo perdió y el cloro quedó con 8 electrones, pero nunca se asocian como tal. Tanto es, chicos, que la sociedad es así, como digamos una relación como tóxica, donde el uno simplemente está porque es capaz de poner ese electroncito y el otro simplemente lo recibe, que cuando yo coloco cualquier sustancia en agua que tiene enlace iónico, son las que se diluyen. Cuando ustedes colocan sal o cloruro de sodio en agua, ¿qué pasa? Se diluye, ¿cierto? Y cuando ustedes la diluyen, queda el sodio y queda el cloro por aparte. Es decir, que son enlaces de los más débiles que hay. ¿Entendieron, chicos? ¿Entendieron? Por ejemplo, el azúcar, ¿qué tipo de enlaces creen ustedes que tiene? ¿Iónico o covalente? El azúcar. Covalente. Iónico. Iónico, muy bien, porque lo pones en agua y se solubiliza. Entonces, la pregunta es, profe, ¿y yo cómo sé qué sustancias tienen enlace covalente? Pues chicos, cuando se corten una uña, coloquen la uña en agua a ver si se diluye. Coloquen una hojita de una planta en agua a ver si se diluye. Ella con el tiempo tiene que degradarse, ¿cierto? Pero si usted coloca la hojita en el agua, ella no se diluye. Esos son enlaces covalentes. ¿Entendieron, chicos? ¿Entendieron la diferencia entre...? Dime. Muy bien. Entonces, cuando uno pone algo en agua, si los electrones se expanden, es el enlace iónico. Sí, en los electrones o se separan los elementos. Sí, se separan. Exacto, si se separan los elementos y se diluye la sustancia, se solubiliza, es iónico. Si no se solubiliza, tiene enlaces covalentes. ¿Entendieron? Los enlaces covalentes son los que yo tengo en la piel, en las uñas, en el cabello, en los tejidos. Por eso nosotros cuando nos bañamos no nos diluimos, chicos. ¿Estamos de acuerdo? Pero cuando tú coges sangre y echas agua, ¿se diluye? ¿Se diluye, chicos? Sí. Entonces, la mayoría de las cosas que tenemos en la sangre tienen enlace iónico y la mayoría de las cosas que tienen cuerpo, que tienen fuerza, que tienen membranas, tienen enlaces covalentes. ¿Entendieron? Sí, profe. Sí, profe. Excelente. Entonces, hablamos ya del iónico, del covalente y vamos a hablar del último, que se llama el enlace metálico. Pues chicos, es muy fácil. Si el enlace covalente se da entre no metálicos, si el enlace iónico se da entre metal y no metal, los metálicos, ¿entre cuáles se dan? ¿Entre cuáles se dan, chicos? Así de sencillo. Entre los metálicos. Metal y metal. Así de sencillo, chicos. Eso no tiene vuelta de hoja. ¿Y cuál de todos ellos es más fuerte? De todos, del enlace metálico, el iónico, el covalente, ¿cuál es más fuerte? Metálico. El metálico. El metálico. Así de sencillo, el metálico es el más fuerte. Luego sigue el otro que es el covalente, que es estable, pero es flexible, que es el enlace de la vida, y el enlace iónico, que es aquel que utilizan las sustancias que necesitan solubilizarse. ¿Entendido, chicos? ¿Entendido? Profe, ¿me vuelve a repetir, por favor, que entonces con quién se asocian? ¿Cuáles serían el enlace metálico? A ver, bueno, repíteme qué es lo que me quieres preguntar otra vez. Si el enlace iónico se da entre metal y no metal, en el enlace metálico, ¿entre cuáles se dan? ¿Cómo se llama el enlace? ¿Cómo se llama el enlace? El Metálico. metálico. Entonces se dan entre solamente metales. ¿Entendido? Ah, listo, profe, gracias. Así de sencillo. Muy bien. Entonces, chicos, les hablé de los 3 enlaces. Entonces, enlaces covalentes, iónico y metálico. Pues resulta que, ojo, los enlaces como tal, solamente unen a los elementos de la tabla periódica para formar moléculas. ¿Qué quiero decir? Ojo, chicos, qué pena con ustedes, me voy a salir un poquitico de la presentación. No, me va a salir un poquitico de la presentación y voy a buscar otra presentación que a ustedes les va a dar un poquito más de... Espérenme un momentico, que yo ya las llevo. Espérenme un momentico. ¿Dónde está la otra presentación? Espérenme un momentico. Entonces, eso quiere decir que les voy a hacer como un medio resumen de lo que llevamos hasta el momento, ¿ok? Entonces, eso quiere decir...
acá temas. Entonces, eso quiere decir, chicos, que acá. Quiere decir, ¿y si es esta? No, esta no es la que yo necesito. Cogí otra que no, esta la vamos a ver más adelante, es esta. Muy bien, esta sí es. Miren, chicos, así de sencillo. En este momento ya hemos visto materia, ya hemos visto las propiedades de la materia, vimos que la materia está conformada por elementos. ¿Cuáles son los elementos los que están en la tabla periódica? ¿Cierto? Estos elementos yo no los puedo ver, a la capacidad de mi vista no los puedo ver, necesito instrumental como microscopios, como cierto, como instrumental muy especializado. Estos elementos unidos entre ellos me forman las moléculas. Miren, 2 átomos de oxígeno o dos elementos oxígeno, disculpe, 2 elementos de hidrógeno con un elemento oxígeno, 2 átomos de hidrógeno con un átomo de oxígeno forman el agua, que es una molécula, y formada ella como ella sola yo no la puedo ver. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, ya sé que estos, entre ellos, los elementos se unen con o por medio de enlaces iónico, covalente y metálico para formar estas bellezas que se llaman las moléculas. Ahí vamos. ¿Estamos de acuerdo o no? ¿Entendido, chicos? Muy bien. Entonces, vuelvo acá. Entonces, con respecto a eso quiere decir, chicos, que estoy acá. Y hemos hablado solamente de estas lineecitas que están aquí. ¿Están viendo mi presentación o no? ¿Compañeros? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, muy bien. Sí. Entonces, eso quiere decir que los enlaces, ojo, covalentes, metálicos o iónicos, son los que están dentro de la molécula, Entonces, estas líneas continuas se llaman enlaces y se llaman covalentes iónicos, metálico y covalente. En este caso, chicos, como son elementos no metálicos, ¿qué tipo de enlace es? ¿Qué tipo de enlace es? ¿Qué tipo de enlace es este? Covalente. Así de sencillo. Entonces decimos que estas son fuerzas dentro de la molécula y son más fuertes. Pero resulta que cuando yo tomo agua, yo veo el agua. Pero el agua no es una sola molécula, sino muchas moléculas. Voy a salirme de aquí y les voy a mostrar cómo es el agua. Miren, chicos, cuando yo tengo el agua, la veo así. Miren, chicos, así. Cuando yo realmente veo el agua es porque es el agua unida con muchas moleculitas de agua. ¿Entendido? Con muchas moleculitas de agua. Entonces, eso quiere decir, vuelvo acá, que las moléculas de agua con otra molécula de agua, tienen que unirse, pero las fuerzas que unen las moléculas ya no son enlaces, se llaman fuerzas de interacción o se llaman fuerzas de Van der Waals, y esas fuerzas son más débiles que los enlaces. Por eso esta línea es continua y esta línea es discontinua. ¿Entendieron por qué? ¿Entendieron? Es decir, lo que me une la molécula con otra molécula ya no son enlaces, son fuerzas de interacción. ¿Listo? ¿Y cuáles son las fuerzas de interacción? Pues ustedes también las vieron en su bachillerato y las vamos a ver ahorita. Entonces, ¿cuáles son las fuerzas de interacción? Las fuerzas de interacción son las siguientes. Espera. Listo, muy bien. Entonces, las fuerzas de interacción son estas. Entonces, miren, chicos, tenemos las fuerzas de Van der Waals. Y fuerzas de Van der Waals, así como los enlaces hay 3, fuerzas de interacción también hay 3. Entonces, tenemos ya la molécula formada. Entonces, la primera fuerza de interacción se llama dipolo-dipolo. ¿Qué significa dipolo-dipolo? Pues polo significa que es carga. Entonces, dipolo-dipolo significa que es una molécula cargada con otra molécula cargada. ¿Qué le dice una molécula cargada a otra molécula cargada? Oye, pon tu ladito positivo que yo me uno con mi ladito negativo, porque cargas opuestas se atraen. ¿Entendido, chicos? Entonces, la fuerza dipolo-dipolo, que es la más fuerte de todas las fuerzas de Van der Waals, es dipolo-dipolo y es entre moléculas cargadas. ¿Cómo se une? Entre carga negativa y carga positiva. ¿Entendieron, compañeritos? ¿Entendieron lo que les acabo de explicar? ¿O no? Sí, profe. Bueno, muy bien. Entonces, la primera se llama dipolo-dipolo y se da entre moléculas cuando se unen carga negativa con carga positiva de moléculas. La siguiente se llama inducción de dipolo o dipolo inducido. Y esta me gusta enseñarla a mí. Si esta se da entre molécula cargada con molécula cargada, esta se da entre molécula cargada y no cargada, es decir, polar y no polar. ¿Entendido?
Entonces, cuando se da entre molécula cargada y no cargada, y dipolo inducido es como cuando usted es este señor que no está cargado, y este señor es un amigo suyo que es borrachito, que le gusta el alcohol mucho, y usted es astemio. Y entonces usted va y su amigo se la pasa diciendo, hombre, pues tómate una copita de aguardiente o tómate una cervecita. Y tanto le insiste el bendito amigo que tarde o temprano usted por lo menos prueba la cerveza o prueba el aguardientico. Entonces se llama inducir, ¿cierto? Entonces cuando tiene una molécula cargada que es más fuerte que una molécula no cargada, viene y le dice, oiga, sáqueme una carguita que usted me guste y yo me quiero unir, y se une. Entonces, ¿qué hace la carguita? ¿Qué hace la molécula no polar? La molécula no polar induce carguitas, saca carguitas, hace carguitas y saca una carguita positiva para unirse por medio de carga positiva y negativa con la molécula cargada. Pero esta fuerza de interacción es más débil que esta. Esta es más fuerte, esta es más débil. ¿Entendido? Entonces, esta se da entre moléculas cargadas y esta se da entre molécula cargada y no cargada. ¿Entendido, chicos? Sí, profe. Muy bien. Entonces, ¿cuándo vemos este dipolo inducido? Por ejemplo, cuando vemos el oxígeno que se une con el dióxido de carbono del aire. Es cargada y no cargada. Entonces, son fuerzas de interacción débiles. ¿Ok? Muy bien. Entonces, si esta es molécula cargada con molécula cargada, la segunda es cargada con no cargada, la tercera, ¿qué creen ustedes que es? Se llama doble dipolo inducido. ¿Cómo creen que es? Usen la lógica, chicos, usen la lógica. Esta de arriba es cargada con cargada, esta cargada con no cargada. Entonces, ¿esta de abajo qué es? No cargada con no cargada. Así de sencillo. Entonces resulta que está el oxígeno, el nitrógeno gaseoso, y entre ellos quieren formar un gas que si usted pasa la mano, pues usted puede pasar la mano, por eso son tan débiles, ¿ok? Entonces ellos son no cargados, pero ellos necesitan estar juntos, por eso el oxígeno está junto, por eso el nitrógeno está junto, por eso el aire está junto con el aire. Entonces, ¿qué hacen ellos? Ellos inducen carguitas que son muy débiles versus esta la más débil de todas, y entonces se llaman dipolo inducido, doble dipolo inducido o fuerzas de dispersión del hondo, y son las más débiles de todas. Y hacen lo mismo, sacan unas carguitas inducidas y se unen positivo con negativo, pero son las más débiles de todas. ¿Entendieron, chicos? Muy fácil. ¿Listo? Muy bien. Entonces, en ese sentido, yo les voy a hablar de una que es especial y que hace parte de la primera fuerza, se llaman dipolo-dipolo. Y hace parte, y es muy especial porque ustedes la van a ver en biología, para la parte elemental de los árboles, de los arbustos, de las plantas, de nosotros. Es muy importante, en nuestro ADN tiene muchos puentes de hidrógeno. Y los puentes de hidrógeno son fuerzas dipolo-dipolo. ¿Por qué? Porque se da entre molécula cargada con molécula cargada. Entonces yo quiero que ustedes se den cuenta que el agua tiene puentes de hidrógeno. Estos puentes, estas rayitas, estos punticos forman los puentes de hidrógeno. ¿Por qué se llama puente de hidrógeno? Pues es molécula cargada con molécula cargada, es decir, dipolo-dipolo, pero se llama puente de hidrógeno porque uno de los elementos que está inmiscuido, metido en él en la fuerza de interacción es el hidrógeno. Y por eso se llama puente de hidrógeno. ¿Dónde lo encontramos? Lo encontramos en el ADN, en los enlaces biológicos, en las sustancias biológicas. El mismo agua tiene enlaces de hidrógeno. Y por eso es que el agua tiene esas propiedades tan únicas. Ahora, yo quiero que ustedes cuando terminen la clase vayan a la cocina, en el mesón, hagan un charquito de agua. Y hagan el charquito de agua, y cuando hagan el charquito de agua pequeñito, pasen el dedo así fuertemente. El agua se separa, pero no deja de ser agua. Entonces lo que usted separó fueron las fuerzas de interacción, más no los enlaces. Los enlaces que forman el agua no se separan porque ya no deja de ser agua, pero las fuerzas de interacción sí se separan, y son estas las que usted separa con el dedo. ¿Entendieron, chicos? ¿Entendieron? ¿O no? ¿O muy complejo? Chicos, chachos. Profe, sí, a mí me vuelve a explicar, porfa, porque quedé un poquito confundida. ¿En qué parte? ¿En qué parte? En la última. ¿En la última diapositiva? ¿De qué? ¿Lo de los puentes de hidrógeno? Sí. Ah, pues muy fácil. Mire, te lo voy a mostrar desde acá, desde esta diapositiva. Es así. Mira, esta es el agua. Estos que están grises son los enlaces.
Estos son enlaces covalentes, pero estos son los puentes de hidrógeno. ¿Por qué se llaman puentes de hidrógeno? Porque hay un hidrógeno. Siempre que está presente el hidrógeno. Siempre que está la fuerza de interacción, está el hidrógeno. Y cuando tú pasas el dedo, tú lo que estás rompiendo son estas fuerzas de interacción que son más débiles que los enlaces. En el momento en que tú rompas el enlace covalente, separas el hidrógeno del oxígeno y deja de ser agua. Entonces, estas fuerzas son mucho más fuertes que estas. Estas se separan fácilmente, le dan flexibilidad, le dan propiedades a la sustancia, pero estas, si usted separa estas, cambia la composición química. ¿Entendiste? Entonces, estas son mucho más fuertes, estas son mucho más débiles. El puente de hidrógeno es esta. Cuando tú pasas el dedo y separas el agua, estás rompiendo estas lineecitas de punticos. Estas no, porque ya no deja de ser agua. ¿Entendiste? Sí. Así de sencillo. ¿Listo? Muy bien. Chicos, ¿alguna duda? ¿Alguna duda adicional? ¿O no? Listo, chicos. Entonces, para seguir, voy a volver a esta diapositiva y voy a hacerles el resumen. En este momento ya vimos la materia, las propiedades de la materia, los elementos que tenemos en la tabla periódica, que no los vemos, pero que ellos entre sí unidos por medio de enlaces forman las moléculas. Y también vimos ya que las moléculas se unen a las moléculas por medio de fuerzas de interacción que se llaman fuerzas de Van der Waals. ¿Listo? Esas fuerzas de Van der Waals unidas forman los compuestos, y los compuestos pueden ser puros o no puros, es decir, o mezclas. Aquí, en este momento, cuando ya son compuestos o sustancias, yo ya las puedo ver a nivel de mis ojos, ¿ok? Cuando yo tengo el elemento, las moléculas, todo esto que yo no soy capaz de ver a capacidad de mis ojos, lo separo por medio de técnicas analíticas químicas. Pero cuando yo los puedo ver y puedo separarlos entre sí, se separan por técnicas analíticas físicas. Estos que son compuestos pueden ser puros, se quiere decir de la misma molécula, es decir, agua con agua con agua con agua, o pueden ser mezclas, que puede ser agua con sal, agua con glucosa, es decir, una sustancia con otra sustancia. Esas mezclas tienen un solvente, generalmente en la naturaleza, que es el mejor solvente de la naturaleza, que es el agua. Pero pueden ser otros solventes, de acuerdo a las sustancias. Esas mezclas pueden ser homogéneas o heterogéneas. ¿Qué significa homogéneo o heterogéneo? Cuéntenme ustedes, ¿qué han escuchado? ¿Qué han escuchado, chicos? Profe, creo que heterogéneos son los ingredientes, pues se pueden separar o se pueden percibir a la vista, y la homogénea es cuando ya se hace una mezcla y no se pueden separar los ingredientes. Bueno, entonces, muy bien, gracias por tu participación. Miren, chicos, miren esta presentación que yo tengo por acá, esta. Todas estas sustancias, todas estas que ustedes ven acá, son homogéneas. Todas son homogéneas. ¿Ustedes ven en alguna de ellas precipitado o ven partículas en alguna de ellas? ¿Cierto que no? Entonces, todas ellas son homogéneas. Entonces, me voy a volver a la otra presentación. Eso quiere decir que cuando yo tengo, ¿cierto? Cuando yo tengo esas mezclas, que son estas, yo puedo tener homogéneas o heterogéneas. Heterogéneas es como dice la compañera, que como yo las veo, las puedo separar por técnicas físicas, como cuáles. La filtración. ¿Qué es la filtración? Como cuando colamos el jugo de la casa, ¿cierto? Eso es una filtración. Entonces, resulta que la mayoría de esas sustancias, de esas mezclas, tienen un solvente, que es el agua. Y el agua es muy importante para la vida, porque casi todo lo que tenemos en la naturaleza, chicos, casi todo lo que tenemos en la naturaleza, inclusive en nuestro cuerpo, el 70 o 60% de nuestro peso corporal es agua. Digamos que voy a preguntar, voy a salirme un momentico aquí y voy a ir acá a la clase, y en la clase le voy a preguntar a Nicole. Nicole, ¿tú cuánto pesas? ¿Tú cuánto pesas? 51, si no estoy mal, profe. ¿Cómo? Otra vez. 51, si no estoy mal, profe. 51, ¿qué? ¿Peras, papas? ¿Qué? Kilos. Dígalo segura, kilogramos fuerza. ¿Listo? Sí. Entonces tú pesas 51 kilogramos fuerza. De esos 51 kilogramos, el 70% de esos kilogramos es agua.
¿Dónde la tenemos? En la sangre, en los fluidos corporales, en las células, en todo nuestro cuerpo. El 65-70% de ese peso es agua. Lo que pesa en la mayoría de mi peso corporal es agua, chicos. Entonces el agua es muy importante y está íntimamente ligada con las propiedades de todo lo que ella diluye. Entonces el primero es un componente principal de los seres vivos, es indispensable para la vida, es la molécula más abundante en la naturaleza y todos los demás compuestos que tienen propiedades similares a ellas se diluyen en ellas. El agua tiene unas características muy especiales por su forma química que tiene. Entonces miren acá, miren, yo vuelvo y les hablo del radio atómico, miren cómo es de delgadito el hidrógeno y miren cómo es de gordito el hidrógeno. Entonces al unirse en ellos dos con el hidrógeno, pues el hidrógeno tiene una carga que es un poco más gordita y por lo tanto la molécula queda más negativa que positiva. Pero no por cargas, porque este es 1 y 1 positivo da 2 y este menos 2, entonces 2 positivo con 2 negativo da neutro. Pero es por, mire, por lo que es más gordito, ¿sí ven? Es más gordito el hidrógeno, el oxígeno que el hidrógeno. Entonces resulta que es una molécula que tiene características y todas las sustancias, chicos, que tengan características químicas similares al agua, es decir, polar, empezando por ahí, que sean cargadas, se diluyen perfectamente en agua. ¿Estamos de acuerdo? Se diluyen perfectamente en agua. Eso quiere decir que el agua es el solvente más común. Ojo, error, no es el disolvente universal, porque no disuelve todas las sustancias en la naturaleza. Por ejemplo, cojan agua y pónganle aceite. Pongan agua y colóquenle grasa, no las diluye. Cojan agua y colóquenle petróleo, no diluye el petróleo. ¿Por qué? Porque son sustancias que no son polares, son apolares, ¿entienden? Son no cargadas. Entonces, el agua disuelve la mayoría de las sustancias en la naturaleza, pero no las disuelve todas. ¿Eso qué quiere decir? Que disuelve las que tienen características químicas similares a ella. ¿Entendido, chicos? Entonces, el carácter polar del agua la convierte en... Dime. Una pregunta. Entonces, ¿hay un disolvente universal? No. ¿O no existe? No existe. Al agua le dicen solvente universal porque diluye la mayoría de las sustancias de naturaleza, pero ni siquiera él es el solvente universal. ¿Entendido? Listo, profe, gracias. Yo lo que tengo que saber es que todas las sustancias que son polares, químicamente similares al agua, se diluyen en agua. Y las que son no polares, es decir, apolares, se diluyen en solventes polares, que no es el agua. ¿Entendido? No es el agua. ¿Qué es lo que yo debo pensar? Que semejante químicamente disuelve semejante. Así de sencillo. ¿Entendido, chicos? ¿Entendido? Muy bien. Entonces salimos de acá y nos vamos para la otra presentación. Vamos a quitar esta presentación. Entonces vamos a esta presentación que está aquí y entonces eso nos lleva a las soluciones. Y a partir, chicos, de la clase entrante empezamos a ver soluciones. Ay, Nati, ¿qué le pasó? Muy bien. Empezamos a ver soluciones y todo lo que conlleva las soluciones. Entonces, ¿qué componentes tiene una solución? Soluto y solvente. ¿Cierto que ustedes ya sabían eso? ¿Soluto y solvente? ¿O no? Yo sí. Bueno, muy bien. Y siempre nos dicen que es soluto y solvente, pero yo quiero contarte algo a la persona que me contestó. Si tú vas al mar, ¿cuántos solutos tiene el agua de mar? ¿Cuántos solutos crees tú que tiene el agua de mar? Compañerito. ¿Cuántos solutos crees tú que tiene el agua de mar? Profe, la verdad no sabría decirle. Dígame muchos, profe, muchos, y con esa respuesta es perfecta. ¿Listo? Yo les voy a preguntar algo. ¿Será que cuando yo hago... Profe. Dime. Porque entonces el soluto del mar vendría siendo entonces la sal. No. El soluto, bueno, yo te digo, no te voy a decir que no. Te voy a decir, uno de los solutos del agua de mar es la sal. ¿Entendiste? Ah, bueno, profe. ¿Entendiste la diferencia? Profe, el agua de Sí, sal, señora. el mismo compuesto del agua de sal, el mismo compuesto del agua salada es la misma de la sal de cocina. O sea, el cloruro de sodio. Me lo estás preguntando a mí en qué sentido. ¿Quieres que te diga cómo se saca la sal del mar? No, profe, yo estoy preguntando que si la misma sal del mar es la misma que Sí.
Es la misma, simplemente que la que tú tienes en la cocina ha sido higienizada y purificada. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe, gracias. Listo. Entonces yo vuelvo y les repito, ojo con lo que les voy a decir. A nosotros siempre nos enseñaron desde química que las soluciones tienen soluto y solvente, pero eso no es verdad. Pero ojo, ¿por qué me enseñan siempre que soluto y solvente? Yo les voy a poner otro ejemplo. Si yo orino, en el orín que yo produzco, ¿cuántos solventes hay? ¿Cuántos solutos? Disculpen, solvente uno solo, pero ¿cuántos solutos hay? ¿Cuántos creen ustedes que hay en la sangre? ¿Cuántos solutos hay? Muchos. Muchos. Pero la pregunta es ¿por qué siempre me enseñan que es soluto y solvente? ¿Por qué? Y yo les voy a decir por qué. Chicos, porque nosotros cuando estamos en parte analítica, ustedes, yo, los médicos, los microbiólogos, todos, cuando vamos a analizar una solución, analizamos un soluto que se llama el soluto de interés. Les voy a, poner un ejemplo. Si ustedes están viendo un agua contaminada, ustedes tienen que estudiar un soluto a la vez. El agua puede tener plomo, mercurio, arsénico, puede tener una cantidad y ustedes no los pueden analizar todos al mismo tiempo. Tienen que analizar uno a la vez. Entonces, todo lo que ustedes, por ejemplo, voy a poner el ejemplo, agua contaminada. El agua tiene materia fecal, humus, tiene arsénico, tiene mercurio, Entonces, tú analizas primero el mercurio. Entonces, en ese momento el soluto de interés es el mercurio y los demás, inclusive el agua, pasan a ser el solvente. ¿Entendieron, chicos? ¿Entendieron? Sí, profe. Entonces, Sí, profe. quiere decir que se llama soluto porque el soluto es la sustancia que se disuelve y la que a mí me interesa cuantificar. ¿Entendido? Entonces, yo quiero que ustedes me digan cuando ustedes conocen cuando una solución que se forma entre soluto y solvente es insaturada, saturada y sobresaturada. ¿A qué se debe que yo vea una solución heterogénea o homogénea? Se debe a esto, a que a que es insaturada, saturada o sobresaturada. Pero ustedes sí recuerdan qué significa eso, ¿o no? ¿O no, chicos? No, profe. Muy bien, entonces, ojo, ¿alguno de ustedes sabe cuándo veo yo una solución saturada o insaturada? Nosotros tenemos una propiedad de las sustancias que se llama la miscibilidad o la solubilidad. Y todas las sustancias en la naturaleza, junto con el agua o todos los solventes que conocemos, polares o no polares, todas las sustancias tienen un límite de solubilidad. ¿Qué significa, chicos? Si este soluto que yo tengo acá es sal y yo le pongo al agua, el agua es capaz de solubilizar hasta cierta cantidad de sal. Quiere decir que si yo llego hasta el límite, ojo con lo que les estoy diciendo, límite de solubilidad del agua con la sal, lo que yo le ponga de sal por encima de ese límite de solubilidad se vuelve una solución heterogénea. ¿Qué significa? Yo le puedo colocar sal, y el límite de solubilidad de la sal, búsquenlo en internet, son 36 gramos por cada 100 mililitros de agua. Es mucha sal, es mucha sal. Entonces yo cojo 100 mililitros de agua y coloco 36 gramos. Si yo le coloco y los agito, se homogenizan, se solubilizan. Pero si yo le coloco 36.1, 36.2, 36.3, ese .2.2.3 se empiezan a precipitar y ya deja de ser una solución homogénea y se convierte en una solución heterogénea. ¿Por qué, chicos? Porque pasó el límite de solubilidad. Entonces, ¿qué es lo que a mí me caracteriza que una solución sea homogénea o heterogénea? El límite de solubilidad del soluto en el solvente. ¿Entendieron? ¿Entendieron? Entonces, dime. Ahí en solución sobresaturada, pues en lo que leo puede ser, no sé, de pronto como el pantano. ¿Lo que leo qué? En sobresaturada, pues un ejemplo podría ser el pantano. ¿Podría ser qué? El pantano. El pantano, que sí, que lo... O sea, el lodo, pues. El lodo, claro. Chico, busca cuál es la solubilidad de la tierra en el agua. Busca cuál es la solubilidad de la tierra en el agua y te va a decir que es cero. La tierra o la arena no se diluye en agua. Entonces, todo lo que tú hagas con agua nunca va a ser homogéneo. ¿Entiendes? Sí, muy bien. Entonces, chicos, si nosotros estamos exactamente en el límite de solubilidad, se llama solución saturada.
Si estamos por debajo del límite de solubilidad, se llama insaturada. Y si estamos por encima del límite de solubilidad, se llama sobresaturada. Cuando la solución es sobresaturada, solamente se solubiliza lo que puede solubilizar y el resto se precipita. Y ya se llama heterogénea. ¿Entendieron, chicos? Entonces, como tarea, y no como tarea, como cosa de ustedes, les voy a proponer un ensayo para la casa, ¿ok? Un ensayo para su laboratorio, que es la cocina, ¿ok? ¿Les parece? ¿Les gustaría la idea o no? Entonces, entonces van a coger, chicos, todo hogar colombiano. Yo les lo digo, inclusive cuando voy, si alguna vez voy a Perú a dar una conferencia, le voy a decir esto a los peruanos. Todo hogar latinoamericano que se respete, inclusive mexicano, tiene una copita aguardientera en la casa, ¿sí o no? ¿Estamos de acuerdo o no? Entonces, sí. Eso, entonces resulta que los instrumentos de laboratorio son de vidrio, porque el vidrio tiene una cantidad de características impresionantes que me permiten hacer ensayos, pero sobre todo me permite ver lo que está pasando por dentro, es decir, en la reacción. Cuando usted vaya a coger un instrumento de vidrio, en su casa va a ser la copita aguardientera, usted se va a fijar que esté limpia. ¿Uno cómo se fija que esté limpio? Pues cuando pone el agua, si hay goticas de aire o de gas que quedan suspendidas dentro del recipiente, quiere decir que ahí hay un polvito, hay una grasa. Por eso hay algunas personas o hombres que son muy cerveceros, que cuando les sirven la cerveza revisan que las gotas de gas de la cerveza se salgan de la cerveza y no se queden pegadas al recipiente. Cuando se quedan pegadas al recipiente significa que el recipiente estaba mal lavado. ¿Entendido, chicos? Muy bien. Entonces van a coger la copita aguardientera y le van a colocar la mitad del agua de la copita aguardientera. Y le van a agregar, ojo, la primera para hacer una solución insaturada, van a coger entre las yemas de sus dedos la pizca de la mamá. Ustedes me van a decir, profe, ¿pero qué es una pizca? No sé, hay que preguntarle a las mamás. Mamá, ¿cuánto pesa una pizca? Ni idea. ¿Estamos de acuerdo? Van a coger entre las yemitas de los dedos una pizca de sal y la van a colocar. Y con su varita agitadora, que en la casa es una cucharita, como la que ustedes ven ahí, van a agitar y se van a dar cuenta que la sal se solubiliza, ¿ok? Entonces van a mirar a contraluz. ¿Qué pasa? ¿Qué ven ustedes? Si ven algo diferente a lo que vieron al inicio, ¿ok? Luego, después de eso, van a coger media cucharadita o un poquito de menos de media cucharadita de sal y se la van a poner a la copita. Y la van a solubilizar, la van a agitar, la van a homogenizar. ¿Listo? En ese momento, la solución es insaturada, pero está concentrada, ya no está diluida. Al principio, cuando pusieron la primera pizquita, se llama diluida, quiere decir una porción muy pequeña de soluto. En la siguiente es concentrada, pero se llama insaturada todavía. Quiere decir que la porción de soluto es más significativa que la primera. ¿Listo? Y se puede cuantificar. ¿Listo? ¿Qué es lo que vamos a hacer a partir de la siguiente clase? Entonces van a agitar y van a mirar a contraluz qué ven en el agua. Puede ser que no vean nada, puede ser que sí. Listo, muy bien. Luego van a coger y van a aplicar una cucharita entera y van a agitar. Si no se precipita nada, le van a volver a poner media cucharadita y así sucesivamente le van a ir agitando y le van a ir adicionando hasta que ustedes empiecen a ver 3 granitos de sal o 2 granitos de sal que no se solubilizan. Si ustedes ven esos 2 granitos, no le sigan aplicando más, simplemente agiten. Si ya se dan cuenta que no se solubilizan, quiere decir que están en el límite de solubilidad y se llama una solución saturada. Quiere decir que a partir de esos 2 granitos, todo lo que usted le ponga no se va a solubilizar. ¿Entendido, chicos? Entonces, ese límite se llama solución saturada y se llama límite de solubilidad. ¿Estamos? Luego, después de que apliquen eso, cojan media cucharada más y aplíquenla. Dosifíquenla dentro del agua y agiten. Y se van a dar cuenta que toda la cucharada que ustedes le van a poner no se va a solubilizar, sino que cuando ustedes dejen de agitar, se va a precipitar. A partir de ese momento se llama solución sobresaturada y se llama una solución heterogénea. ¿Por qué? Porque está la solución y está la otra fase que es sólida. ¿Entendido? Entonces, y ustedes van a ver todo este experimento y van a mirar a contraluz a ver qué ven. Si el agua cambió de color, si tiene halos de colores, ¿cierto? A contraluz. Muy bien.
Cuando terminen, chicos, no vayan a botar eso. Cojan una pailita de esas que cogen ustedes para hacer los huevos, para hacer lo que sea, y colóquenle fuego bajito y coloquen toda la solución. La sal que no se les vaya, que se quede pegada al recipiente, échenle más agüita y pónganla en la paila. Y a fuego bajito evaporen el agua. La sal vuelve y queda otra vez ahí. ¿Se puede utilizar? Sí. ¿Sirve para salar? Sí, pero no se puede unir con la otra porque ya la uniste con agua y está hidrofílica. Entonces, si usted la mete en otra sal, daña la otra sal, la humedece. ¿Entendido, chicos, lo que les acabo de explicar? Sí, profe. Entonces, Sí, profe. Muy bien. ¿Cómo se llama el proceso de sacarle el agua? Se llama evaporación. ¿Y cómo se llama el proceso de sacar la sal pura? Se llama cristalización. Compañero, el que me preguntó que si la sal salía de allá, la sal marina se hace así. Cuando se obtiene esa sal, entonces se higieniza, se purifica y se vende como sal marina. ¿Entendiste? Profesor, ¿sabe que una vez que vi en allí de esos sobrevivientes que sí, de esos sobrevivientes que trataron como de limpiar esa agua de sal para poder ser consumida, y ellos le hicieron algo que llamaron sublimación inversa? Ajá, se llama ósmosis inversa. Epa. Ósmosis inversa. ¿Y quieren que les diga una cosa? Chicos, en nuestro país también se vive. En nuestro país es tanta injusticia, tanta corrupción, que ciudades costeras que tienen mar al lado, que tienen agua por cantidades, como no tienen agua, ellos ya se acostumbraron a consumir el agua salina. Ellos consumen el agua, simplemente la higienizan y el agua ya tiene la sal. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ojo, que eso simplemente hagan el ensayo y me cuentan, porque a partir de la clase entrante empezamos a usar calculadoras, soluciones, todo lo que necesitemos. ¿Listo, chicos? Que les vaya muy bien. Chao, chavos. Profe, una pregunta. Claro, dime. Al trabajo, el último, el de propiedades físicas, del informe de la práctica 2. La parte de volumen, ¿cierto que ese es el volumen cuando ya los bloques están dentro del agua? El volumen que aparece ahí es el que se coloca en la tabla. Compañero, pero ese es del profe de laboratorio. Sí, ese es con Rodrigo, compañero. Con el de laboratorio. Listo, gracias. Con gusto. Gracias, profe. Profe, hasta luego. Profe. Profe. Aló, Weiler, ¿me escuchas? Aló. Sí, profe. Y ahora sí te escuchamos, profe. Y es que se me fue la señal, chicos. Dime, Weiler, te escucho. No, profe, lo que pasa es que tenía una pregunta, pero... ¿Pero qué? Creo que no es con usted. No, bueno, no hay problema, no se preocupen. Es sobre el informe de la práctica. Pero ¿tú ves laboratorio conmigo? Sí. Entonces, el informe de la práctica 2 la tienes en el aula virtual en la carpeta de archivos. Sí, profe, lo que pasa es que yo tenía una pregunta con lo de la simulación. Que en la casilla de volumen, pues si yo coloco un bloque de eso en el agua, esa parte de volumen es la que voy a colocar en la casilla de volumen, o el volumen siempre va a ser 100 litros. No. En la primera simulación siempre vas a tener 100 litros, pero el volumen no va a ser 100 litros, el volumen es lo que se desplaza, es decir, el volumen final menos esos 100 litros que son el volumen inicial. ¿Entendiste? Pero eso es para hallar la densidad, ¿cierto? Exactamente, sí, señor. ¿Listo? Bueno, listo, profe, gracias. Compañeritos, ¿alguna pregunta adicional? Profe, sí. Dime. Yo estoy con Weiler pues en el trabajo. Y... Nicole, ¿me haces un favor? ¿Subes el volumen un poquito? Sí, pero ahí me escuchas. ¿Sí me escuchas bien? Sí, ya te escucho mejor.
Dime. Listo. Es que como Euler yo estoy haciendo el trabajo de lo de la simulación. Y tenemos que en el primer cuadro está la masa, el volumen y la densidad, que es la que tenemos que calcular. Entonces, en el volumen es el volumen del bloque, ¿cierto que sí? El volumen que desplaza el bloque. No el volumen del bloque, sino lo que él desplaza en el líquido. Es decir, lo mismo que me preguntó él. Coges el volumen inicial, luego coges el volumen final, es decir, al volumen final le restas el inicial para saber cuánto se desplazó. ¿Listo? Ah, listo, profe. Entonces Compañerito. sería 104. Bueno. ¿Cierto? Entonces sería 104. Sí. ¿Listo? Ya, profe, ya te entendí. Gracias. Bueno, compañeritos, que les vaya muy bien, que pasen un feliz resto de día, ¿oye? Profe, hasta luego. Gracias, profe, igualmente. Hasta luego. Que la pasen muy bien. Chao, Carolina, chao, que les vaya muy bien. Bye, bye. Profe, hasta luego. Hasta luego. Chao, profe. Chao.